graban, grabando. Y Cholo de jefe. Ahí está, así me gusta. Vale, pues compárteles y yo creo que para que lo vean mejor las dudas es más fácil que vean el Slack, ¿no? Que pongamos ahí las dudas directamente al leerlas. Sí, vale. el grupo. Sí, pues voy a abrir el Slack aquí y les comparto aquí. Que eso, bueno, ampliar en lo que voy abriendo el Slack, ampliar de lo que dijo Tony, que bueno, que estamos viendo las dudas, contestando algunas las hemos dejado apuntadas para comentaros aquí y deciros, bueno, que es totalmente normal que surjan tantas dudas, que no sea fácil de sacar, son 400.000 tablas, que es que a nadie le da tiempo a aprenderse eso ni nada, y que es totalmente normal. Luego el resources hay cosas que son un coñazo y que son pues un poco difíciles de adentrarse, sobre todo si no lo habéis trabajado mucho ni nada, pero que no os preocupéis, que de verdad que pues lo que comentaba antes, que tenemos todo el tiempo del mundo, aparte de que esta edición vayáis a un ritmo, luego podéis seguir en las siguientes ediciones en el grupo y demás, que esto, que entendemos que es denso, lo que estamos viendo, ahora lo que llega post-flop, también hay cosas que no son sencillas, pero que bueno, que con paciencia y demás, que no os agobiéis, es lo que os quiero decir. Sí, además cuando estuvimos planeando el curso, lo que habíamos hablado entre el equipo era que nosotros queríamos hacer un curso de torneos de puta madre, ¿vale? Y lo hemos conseguido. Y lo que no queríamos, o sea, preferíamos que el curso estuviese en un nivel donde igual a alguna gente le estallara la cabeza con temas de resources o cuando entráis en post-flop digáis, hostia, ¿y esto qué es? Preferíamos eso a que el curso quedara corto para algunos de vosotros, ¿sabes? Porque si queda un poco por arriba es lo que dice Cholo. O sea, tenéis un material de estudio. Es como el que se compra un libro y se lo lee la primera vez y dice, pues no me he enterado de la mitad de lo que ha dicho y lo tengo que volver a releer, ¿no? Entonces, este curso, por eso decíamos que era muy potente, era que era un curso de estudio más allá de lo que dura, digamos, la secuencia propia del curso. Claro, y que eso nos ha pasado a todos realmente, que empiezas con un curso o con simplemente un estudio de un área nueva o de muchas áreas nuevas, como es este caso, y que al principio, a mí me ha pasado cursos que hago, los veo la primera vez, normalmente no tengo tanto seguimiento como este, pero bueno, yo los veo, apunto mis cosas, que eso es muy importante, que no lo comento mucho, no lo comentamos mucho en los vídeos, apuntad cosas mientras vais viéndolos para tener luego, es decir, porque las cosas entran por un oído, salen por otro, se queda algo, pero si lo escribes se queda más realmente. Entonces, bueno, a lo que iba, que eso que a todos nos ha pasado, que de la primera vez que vayáis viendo las cosas y apuntándolo, no vais a asimilar pues igual ni el 30%. Luego, según lo vayáis viendo, luego otra vez apuntando, jugando, aplicando esas cosas, surgiendo nuevas dudas. Es el proceso y el tenerlo siempre ahí está bien, pues eso siempre puedes ir a consultarlo. Estos mismos vídeos, si los vuelves a ver dentro de 9 meses, si los volvéis a ver dentro de 9 meses, realmente vais a tener una percepción diferente, os van a enseñar otra cosa diferente a lo que os han enseñado ahora, porque todo va basado en el juego, es decir, en el conocimiento que tenéis total ahora. Así que eso, no preocuparos. Y con las tablas, por ejemplo, también una cosa que comentabas de Iván, creo, de que tenía muchas tablas y tal. Yo lo que hacía al principio, vamos, lo que haría, por ejemplo, hay de short, hay de 20 ciegas, de 30 ciegas y de 40 ciegas open race. Pues de primeras igual llega, es decir, obviamente lo correcto es tenerlo de cada uno y hacerlo de cada uno y tal, pero sabiendo un poco, habiéndose visto los vídeos, la diferencia que hay conceptual entre 20 y 40 y demás, yo jugaría teniendo abiertas, por ejemplo, solo las de 30. Es decir, obviamente no va a ser lo mismo, pero está sabiendo un poco las adaptaciones que hay que hacer, juegas con las de 30 y las de 100 y tienes para jugar deep y para jugar short. Y no tienes tanto lío al principio. Luego, según vayas estando cómodo, ya vas metiendo alguna más o lo que sea, y según te vayas aprendiendo las que eso. Porque si no, igual sí que es mucho barullo para introducir de primeras. Entonces, bueno, eso es lo que quería deciros. ¿Que empezamos con las dudas o qué, Óscar? Sí. Vale. Bueno, yo tenía apuntado aquí en un papel, lo que pasa es que, a ver, dudas, tutorial. ¿Dónde va esto? En dudas módulo 1, ¿no? Dudas módulo 2, sí. Claro, módulo 2, eso. Vale, tenía apuntado... Bueno, os digo, a ver.
¿puedo hacer una pregunta Sí, rápida? claro. Muy rápida. Claro. Ya sabéis de qué voy a preguntar, ¿no? Porque es rango. Para eso estamos, justo de esos módulos. El canal de preguntas por la tabla solo. Bueno, mira, es una cosita muy fácil. Si las tenéis a mano por ahí o el que las tenga para que lo Sí, mire yo rápido. Es en lo miro rápido. el OR con 100 bebés, yo comprobé el peso, nos da que tenemos un 49% y realmente tenemos un 49,3. Quería saber si la que a lo mejor está sobrando es el 7,4 Suite. Simplemente. Yo estaba mirando las otras, posible. ¿vale? Estas no las he mirado. Estaba pensando si podía ser el 7,4 o si no va a tener mayor importancia porque estamos con 100 ciegas en este caso. No va Sí, a hombre, tener a ver, es decir, muy mucha importante, ¿no? importancia porque estás hablando del rango de botón, que es el de 49, claro. Hmm. Y 7,4 Suite. Yo lo que sí que os quiero decir respecto a lo de las tablas, que a veces os las tomáis muy a rajatabla y no es el objetivo de unas tablas. Nosotros cuando tenemos unas tablas realmente siempre son orientativas, o sea, va a depender, por ejemplo, nosotros estamos en el botón con 100 ciegas y no es lo mismo que estamos abriendo a dos rivales X e Y que a otros dos diferentes que son Z y W, por ejemplo. O sea, cambiaría completamente y puede que una mano que contra dos rivales sea OR, contra otros dos no lo sea porque trivetean más, porque te van a defender más, porque son muy buenos y va a ser más difícil materializar la X de tu mano post-flop, etcétera, etcétera. Entonces yo sí que os digo que más importante que seguir las tablas a rajatabla, ya para empezar, es siempre adaptaros a vuestros rivales, estar siempre atentos, estar siempre pensando e intentar, pues eso, igual tienes 7-3 suites y ves a dos rivales que foldean muchísimo en las ciegas y estás en el botón y se la abres. O, por ejemplo, y ves que no está dentro del rango. Y viceversa, tienes 7-5 suites y ves a dos rivales que están friveteando todo el día que te van a meter en muchos problemas, que tal, y dices, mira, pues esta me la ahorro y, ¿sabes? No hace falta que sigamos siempre las tablas a rajatabla. Y luego respecto a lo que comentas del OR de botón, yo me imagino que 7-4 suite estará Es que bien. perdón, yo a lo mejor quitaría antes, yo que soy un ignorante comparado con vosotros, está claro, yo a lo mejor quitaría antes J4 Suited porque va a tener más jugabilidad con 100 ciegas 7-4 que J4, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros también. Por ahí van los tiros, sí, justo. Yo también quitaría J4. Me gusta la apreciación que dices. Yo prefiero 7-4 suites ahí también con 100 ciegas. Y bueno, lo del porcentaje que comentabas es un 49,3, efectivamente, no es un 49 exacto. Y si quitas, por ejemplo, una suite, supongo que se quedan 49, ¿no? Sí, eso es justo. Porque... Quitas el J4 suite y queda 49 y demás, ¿sabes? Quitas el 7-4 y queda 49. Siempre, bueno, siempre pues igual es que sí que se pasó, porque a mí el combo de J4 suites, pues ya te digo que está muy en el borde y todas esas manos, las que veáis en el borde, ya no el J4, sino el Dama 2, el Dama 3, el D5, el 7-4, el 5-3, incluso el Rey 8, el Rey 7 off, esas manos que están por ahí. Si tenéis rivales que veis que os van a meter en muchos problemas y tal y cual, yo me las ahorraría, no las abriría. Yo hay muchas veces que no las abro, por ejemplo. Claro, entonces, esto del póker viene a adaptarse. Y al contrario, y si son malos, al contrario, ¿no? Es decir, claro, si son malos, al contrario. Y si defienden de menos, al contrario. Si tenéis un HUD y veis que tenéis el Fall Steel de los dos caballeros que tenéis en las ciegas, especialmente las ciegas grandes en el que más nos tenemos que fijar, y veis que lo tiene el dato muy alto, pues al final le puedo abrir 7-2 suites o todas las manos suites y alguna mano más. Claro, contra un tío que foldea un 70 o algo así, imaginaros. Es súper rentable. Entonces, esto es ir aprendiéndolo y luego también es verdad que cuando estás en muchas mesas esas cosas no lo puedes mirar, depende de cuántas mesas juegues, etcétera, etcétera, pero si estás a menos mesas vas a conseguir sacar siempre más EV y estar, pues eso, lo más importante es estar muy atento y pensando siempre, de cada situación, porque nada de lo que pensamos que sabemos, lo sabemos al 100%. Es decir, siempre hay que estar adaptándonos y pensando, nada se juega, no, una mano no es CBET o R porque sí. O sea, hay que pensar por qué hacemos la CBET siempre, aunque tengamos ases en asas, ¿sabes? O yo qué sé. Sí, que es muy importante eso, que a veces ciertas dudas vienen también en el sentido ese de, joder, ¿y qué hago aquí? Que justo tal, y entendemos que porque son dudas que hemos tenido todos y que tal, pero luego la mala noticia es que hay dudas que no tienen solución definitiva, claro, como quien dice. Entonces, claro, es todo muy dependiente del rival, muy dependiente de lo que sabemos en este momento, y puede ser que cosas que os digamos que ahora están correctas y tal, en 2 años sean totalmente incorrectas. Pero claro, es adaptado a lo que estamos viendo de nuestros
rivales, a las estrategias que nos están sugiriendo los diferentes programas. Claro, cuando cada año, es decir, hace igual 6 años, el que colcaleaba, pues era, por decirlo vulgarmente, era un marica, ¿sabes? El que colcaleaba era el que no, es decir, que decías que no se atreve a trivetear o no se atreve a ser el agresor y tal. Antes estaba, como quien dice, mal visto, de mal jugador el colcaler. Y ahora pues se ve, pues mirad ya simplemente en tablas todo lo que colcaleamos en botón, por ejemplo. Así que eso. Sí, la evolución del juego, vamos. Antes se apostaba enorme siempre y ahora cada vez se hacen apuestas más pequeñas, o ahora se usa la overbet también, que bueno, es difícil de utilizar, la verdad, es muy Sí, bien trabajado. overbets y cuartos antes no veías y ahora están en prácticamente todas las estrategias más ganadoras. Entonces, sí, intentar entender todos los conceptos que os explicamos para luego, porque cada situación encima vas a encontrarte situaciones que van a ser totalmente diferentes a tal, entonces saber el concepto, es decir, la propiedad de esta mano que es buena, la propiedad de este board que ha salido, el SPR que queda, el rival que es decir, juntando todos los conceptos que estáis viendo luego para tomar las mejores decisiones, eso es en general. Claro. Cuanto más cosas valoremos antes de tomar una decisión, como dice Cholo, todo, el SPR, el rival, el board, nuestra mano, todo, cuantas más cosas valoremos antes de realizar la acción, mejor será nuestra acción, siempre. Y cuanto menos concentrados estemos y menos cosas valoremos y juguemos más como con el piloto automático, venga, esta mano está en las tablas, es open race, la voy a subir, abro. Pues así ya siempre vamos a ganar mucho menos. Pues bueno, queda medio resuelta y tal. Pasamos a la siguiente duda. Sí. O Carlos, ¿tienes alguna cosa más que comentar? Sí, que diga Carlos. ¿Qué Carlos? A mí me... preguntaste tú, ¿no? Sí. Te llamas Carlos, ¿no? Sí, pero no me vendáis el nombre. Es broma. Sí. Pero te llamas Carlos, ¿no? Sí, mi nombre. Vale. Sí. Claro, no me llaman aquí Carlos a Juan. Yo os dejo de todas maneras. No, pero sí, fuera broma, sí, Carlos. Vale. No, chicos, no, ya bueno. Si quieren ustedes, pues pasemos a las dudas tengo, puestas ahí en Slack. Tengo apuntado aquí del rol contra los Limpers, que no sé quién la hizo, no sé si me quiere sonar que Nico, sí. Y tal. Y bueno, ¿quieres contestar tú un poco, Luglor? Preguntaba a Nico, pues eso, los rangos, lo que deberíamos rolear cuando ha limpeado a alguien estamos IP, pero también cuando ha limpeado a alguien y estamos OP. Sí, esa pregunta la hice yo, pero si lo podéis, si no os importa, por favor, si podéis poner el Slack en pantalla, si todos vemos la duda, sabemos dónde está y todas las demás también. Eso tienes que ser tú solo, poner el Slack y la duda, pues. ¿No? Más arriba, creo. Más arriba, ¿no? Sí, era de las primeras, me parece. Ahí está. La pasaste. Un poco más abajo. Ahí. ¿Esta? Ah, no. Claro, es que esta la vi. Está para arriba, ¿no? Está para arriba, si ¿verdad? estáis preguntando lo de IP, el rol y demás, esa la hice esta mañana, o sea, tiene que estar en las últimas de abajo. No, pero es que varias personas la han hecho y el primero está aquí. Está en hoy, nada más empezar a las 12, a las 00:34. Me sale como la que hizo anoche a mí. Ah, vale. Mi pregunta para mañana, ahí está. Sería el rango del loro a emplear fuera de BB, IP y el rol de BB cuando el Limper está IP. Vale, justo, era esa. Vale, IP y OP y el rol de BB cuando el Limper está IP. Vale, empezamos. Los rangos de rol es un poco como dije antes. Tenemos que estar siempre adaptados a los rivales. No es lo mismo. No podemos poner unos rangos de rol y unas tablas porque no es lo mismo rolear a un rival que a otro. Entonces, si jugamos con HUD, lo veremos. Hay típicos rivales que limpean y de primeras pueden ser regulares. Contra los que vamos a tener más cuidado porque son estrategias que están utilizándose ahora. Todavía no están muy estudiadas, pero contra esos tendríamos que tener más cuidado. Y luego, sobre todo, la mayoría de veces van a ser jugadores recreacionales o barcas. Es decir, contra estos jugadores, hay jugadores que van a jugar rangos muy amplios, que lo veréis en el HUD, que son un 60-20, contra los que podríais rolear todo el rango de OR. Por ejemplo, ¿por qué? Porque juegan rangos muy amplios y juegan un 60% el de VPIP, pero es que encima el 20%, que es el PFR, lo juegan subiendo. Entonces les queda un rango de un 40%, que es el que hay entre el 60 y el 20, que son manos todas muy, muy débiles.
contra las que nuestros rangos de OR en cada posición, si por ejemplo has limpiado MP y nosotros estamos en botón, contra un rango que contiene el 40%, pero o sea, del 60%, pero sin tener el 20% de las manos más fuertes, es un rango que va a estar completamente fuera de posición cuando nos paguen el rol, muy jodido jugando contra nosotros, hablando mal. Entonces, contra ese tipo de rivales podremos rolear todo lo que queramos, jugamos en posición, jugamos con ventaja, llevamos la iniciativa, etc. Pero si cambia, por ejemplo, imaginémonos que ahora cambia, no tenemos un 60-20, tenemos un jugador que es un 15 o 17-5. Entonces ese jugador tiene un rango muy fuerte porque está jugando solo VPip el 17%, que ya son manos fuertes, y solo está subiendo con el 5, es decir, todavía le quedan manos bastante fuertes, puede tener incluso 10-10, 9-9, puede tener ascotas, dama, tiene manos fuertes en el limp. Contra esos rangos ya no podemos estar roleando todo lo que tenemos. Entonces tenemos que ir adaptando nuestros roles a los rivales, a lo que hayan limpiado a los rivales, a fijarnos en los rivales, si jugamos con HUD fundamentalmente, o si jugamos en HUD, estar atentos a la partida y ver qué manos están limpiando para luego saber nosotros cómo adaptarnos y cómo rolearles. Y si, por ejemplo, perdón, si interrumpo demasiado, me lo decís, ¿vale? No, para eso está. Sobre los demás tienen también que preguntar sus cosas. Mira, yo lo que quería saber básicamente con esa pregunta, al hacerla, era qué rango base tomaba como referencia para rolear estando en Big Blind contra otras posiciones o incluso fuera de Big Blind. O referencia contra jugadores desconocidos, que luego va a ser las adaptaciones que toquen, ¿no? Las que uno piense, pero como base, ¿qué es lo que tomaríamos? Sí, por ejemplo, mira, se ven los rangos que tengo compartido aquí, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a pensar en el rango de cutoff, lo que comentaba Luglor. Si es un rival que limpea, es decir, un 40-15, una cosa así, que limpea bastante y que su rango no es muy fuerte, pues le podemos rolear prácticamente todo esto. Es decir, no tenemos que cortarnos un pelo. Si ese rival es todavía más extremo, podremos rolearle más que lo que tenemos de Open Race normal. Podremos rolearle algún Kaiki Suitez, algún Quakey Suitez, alguna más especulativa de estas, del 7-5 Suitez y demás. Incluso los As Off, porque ya ganan, los llevamos fácil contra ellos al showdown, entonces ya hay más dinero en el bote y se hace más rentable rolear esas manos. Claro, y si es alguien del perfil que comentaba Luglor, de un 14-5, pues ese es más difícil. A ese tienes que pensar que cuando tú le roleas, por ejemplo, K7 Suitez, no llevas dominado prácticamente a nada de lo que hace Cola ahí, el rival, de lo que hace Limp. Entonces, claro, tienes que coger manos con más equity. Pues aquí yo quería coger los Ace Suitez, K9 Suitez, Q10 Suitez, J10 Suitez. La zona amarilla y roja, por así decirlo, más o menos. Eso es, la zona más fuerte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo tomaría referencia? Tomaría referencia un poco las tablas. Para jugar IP, tomaría de referencia las tablas de Open Race IP, que tengo. las tablas, sí. Vale, y entonces en ese caso, por poner un ejemplo simplemente, jugador desconocido, estamos en el cutoff y limpea low jack. Low jack, perfecto. Vale, limpea low jack. ¿Yo qué rango de rol base usaría? ¿Mi rango de Open Race en low jack? No, el de cutoff sin datos, y yo quitaría cosas. Es decir, las más border sí que las quitaría sin datos. Si no tenemos datos del rival, por ejemplo, me quitaría a lo mejor la zona verde oscura, más o menos. 9, J9, Q9, sí, el 17 Suitez, Q6 Suitez, estas de tal, sí. Entonces reduciría algo mi rango de rol en la propia posición en la que me encuentro. No me baso en la posición del jugador, siempre en la nuestra. Sí, porque claro, es los que quedan por hablar. Al final la base es la del cutoff porque quedan por hablar pocos, por eso abres tanto más en cutoff, porque tienes menos coste de los jugadores que quedan por hablar. Entonces, sí, básate en la posición en la que estás tú. Claro, aquí hay un poco más de coste porque es como si hubiera dos tiras grandes. O sea, cuando el jugador que ha limpiado puede volver a resubirnos. Entonces, tenemos siempre un poco más de coste una vez que ha limpiado a alguien. Claro, por eso, sin datos, sí que tendería a jugar un pelín más Nittel Spot y no le abriría el 100% del rango de cutoff. Le quitaría las manos más débiles del rango. Y si te encontraras en la misma situación limpiando low jack, por ejemplo, estamos la BIP, la BB. Vale, en la BB cambia un poco porque estamos fuera de posición y ya no tenemos tanta ventaja. Entonces, hacer los botes grandes no es tan interesante en media, entonces sí que tendería a cerrar un poquito más el rango. No los haría, sobre todo jugando short stack, que nos vamos a meter en problemas más grandes, porque deep, bueno, puedes rolear un poco más. Pero short sí que tendría más cuidado. Por último, en la small blind, que supuestamente tenemos que ser más tight que en ninguna otra posición, ¿qué tal el tema del rol en la SB?
Pues Parecido a BB, diría yo, realmente. Un ¿sabes? poco más, sí, no, yo sí que veo que hay que jugar más tight. Sí que tiene un poco más, el coste, un pelín menos por el coste de la CIA grande, pero parecido, ¿no? Realmente, de que no juegues muchas en SB tampoco. Y que encima puedes completar por muy poco realmente, entonces no hay necesidad tampoco de ampliar mucho el rango. De hecho, un pelín menos que en BB, diría yo, ¿no, Luglor? Sí, un pelín menos. También dependerá un poco en este caso de la BB, porque, ¿Podríamos? claro, si la BB es un poco cerdo, por así decirlo, que rolea mucho y que tal, cuando overlimpeamos a limpia a alguien, nosotros completamos en SB, va a rolear mucho porque los dos Exacto. rangos se consideran muy débiles, tanto el de limp como el nuestro overlimp en la SB. Entonces nos puede freír bastante, sobre todo jugando short, porque nosotros cuando nos rolean y jugamos short ya estamos muy fuera de odds a pagar, etcétera. Entonces nos puede freír bastante. Entonces tendería también a rolear yo también un poco más, porque hay muchas manos que no vamos a poder jugar link call, pues a lo mejor si vemos que... Es que lo que lo que tratamos de explicaros es que estas tablas no son rígidas. O sea, no es algo que en Hayek tengas que ver siempre ese rango, ni en botones, ni tribetear siempre un rango contra... no, tenemos que adaptarnos a los rivales. Va a haber contra unos rivales que tendremos que abrir más o tribetear un poco más, y al contrario, contra otros rivales tendremos que tribetear menos, etcétera, y rolear menos. Entonces, eso la experiencia es la que os va a ir dando también un poco, cómo ir adaptándoos todo, y entonces por eso yo siempre he dicho que al principio, cuanto más novato eres, más importante es jugar y menos estudiar. Y viceversa, cuanto más sabes, más debes estudiar y menos jugar, por así decirlo. Bueno, o al revés, me estoy liando. Es que No, bien, lo has dicho bien, yo creo que es así, vamos, es así. Sí, porque sin experiencia estudiar al final no sirve realmente de mucho, ¿sabes? Sin haberte equivocado una y otra vez contra la pared y ver los errores que existen y que en dónde tendrán las dudas. Claro, yo no me cebaría, por ejemplo, a decir voy a meterme en el módulo 2, me caigo en 10, que hasta que no lo termine no me abre una mesa. Yo creo que es mejor ir estudiando poquito a poco, con un buen ritmo, pero tampoco sin pasarse, sin decir no hago otra cosa más que estudiar, porque luego todo lo que aprendas, al no aplicarlo luego en las mesas, va a ser un poco, como que dice, de trabajo en balde, va a quedar ahí. Porque claro, si un día te ves estos vídeos de 40 ciegas, de 30 ciegas, ves los rangos, lo que hay que hacer, al día siguiente te ves los de 100, al día siguiente tal, y realmente no lo estás poniendo en práctica nunca, va a haber cosas que luego cuando vayas a jugar digas, hostia, pero esto aquí, ostras, pero esto aquí. Es decir, que yo creo que lo mejor para aprender es ir a la vez que estudiando, ir jugando, a la vez que estudiando, ir jugando, y no parar de hacer las dos cosas. Me parece importante. Sí, las dos cosas, claro. No centrarse en una, nunca. Es las dos a la vez y a base de prueba y error. Jugando se aprende mucho, observando a los rivales, entendiendo nuestros rangos y viendo cómo los rivales qué están haciendo. Los que consideréis que son buenos en las mesas, cuando juguéis y veáis un jugador que es bueno, fijaros, intentar entender el por qué ha apostado en esta situación, en el river, por qué no ha apostado. Y después no ha apostado esta mano tal en el river. Pues igual tiene un razonamiento y tal. Intentar entender esas cosas son las que te hace luego entender mejor el juego y llegar a tú adaptarte mejor y poder ganar más dinero, vamos. Sí, totalmente. Claro, sobre el rol, ¿por qué se hace sin posición más grande? No entiendo muy bien la lógica. ¿Solo para el fold equity o...? Sí, es un tema de que no puede, de que si en posición el rival va a poder aprovechar mejor el equity de su mano. Entonces va a poder pagar con mejores odds siempre porque va a tener mejores implícitas. Tienes que dejarle peores odds a él, claro. Hay que dejarle peores odds, porque si no tiene mejores implícitas. Claro, si lo piensas desde el punto de vista de él, no le puedes dar esa ventaja claro, de rolearle. Sí, es como el 3-bet. Como yo y no lo entendía bien, pero claro, sí. Es como la lógica del 3-bet. Tribeteamos más grande fuera de posición porque estamos más incómodos y no queremos dejarle, como quien dice, la misma oferta. Es decir, él sí tiene QJ suited. Si le dejamos lo mismo IP que OP de odds, realmente IP siempre va a materializar mejor. Bueno, he dicho QJ suited, como te digo, a las 10. Es decir, IP siempre vas a materializar mejor que OP. Entonces, por eso tienes que intentar dejar peores odds al rival porque no quieres jugar fuera de posición. Y luego hay otro tema que jugando post-flop, al juego OOP le interesa hacer los SPRs lo más pequeños posibles. O sea, te va a ser mucho más cómodo jugar post-flop con SPRs pequeños cuando estás fuera de posición. Si eres un agresor, el que lleva la iniciativa.
Entonces es importante, por eso se intenta hacer los SPR más pequeños, los rolls más grandes, por eso desde la SB también se abre más grande, por el tema de odds y porque es más fácil luego para tu juego futuro en el post-flop. Son los dos motivos fundamentales. Perfecto. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda sin directo o miramos Slack? Una dudita en directo, y pido disculpas por si está en el tema de los vídeos de la semana pasada porque no los he visto todos, ¿vale? Me quedaba la duda mirando las tablas de qué pasa con el tema de cuando nos limpean y estamos jugando contra Shore o contra Deep con 25 o 20 o 15 ciegas. Si nos limpean estando nosotros en Big Blind, nos limpea la pequeña. Pues hay rol, es decir, las tablas viene eso. Es que las tablas yo las he mirado, entonces me lo he pasado por alto. En BB, ¿no? Sí, porque tenemos ¿BB VSSB? Sí, BB contra ciega, sí. Tenemos contra 40 y 30, pero no tenemos más abajo. Entonces, por eso yo me preguntaba, digo, bueno, no tenemos contra 20, digo, y contra 25, 20, 15... Sí, totalmente. Pensaba que había una de 20 también, que no eso. Pero bueno, que el caso que utilices la lógica de lo que se ve después. Es decir, me explico. Aquí, por ejemplo, tú estás roleando estas 30 ciegas y es roll call 3-bet, que es, bueno, roll y call al push de nuestro rival, que sería con estas. Que luego también lo explico en los vídeos de Holden Resources, que por ejemplo el QK o el 7-7 hay que tener cuidado contra cierto tipo de rivales que igual no es roll y call, contra algunos perfiles pues que no tengan limp push ahí con ninguna mano débil ni ninguna mano media. Pero bueno, eso, para aquí la regla general, porque claro, pueden ser 30, es decir, puede ser 20 como dices, pero pueden ser 15 también, es decir, que cuanto menos, más se cumple lo que te comento. El caso, si tienes 20, te puedes stackear más light que si tienes 30. Esto es, si tú haces roll con As 9 suites con 30, contra ciertos rangos de que te van a limpusear, no te va a dar para pagar. Pero cuando tienes 20, muy raro es el rango del impush que no te dé para pagar con As 9 suites. Es decir, como te juegas menos ciegas y por tanto necesitas, las odds que te quedan son mejores, puedes pagar con más facilidad y el rango del rival, a ver, luego hay matices, pero normalmente pues también se va a querer stackear más light con 21, 22 ciegas, por ejemplo, que con 30 puedes pagar mejor, es decir, puedes pagar un rango más amplio y por tanto rolear un pelín más amplio, pero al final no va a haber tampoco muchas diferencias respecto a esto. Y también, que lo comento en el vídeo de rol estando short y tal, veis aquí en 40 ciegas como estamos tendiendo mucho, es decir, tiene mucho peso estas suited connectors, estos connectors que no son suited y demás, y tienen menos peso pues las manos con as high o k high. Y ves como con 30 ya va ganando más peso las manos que tienen la K, el as, los blockers de las manos que nos limpusea, de las manos fuertes suyas y demás, y tienen menos peso estas. Entonces, cuanto más para abajo, en el rango que vamos a foldear después, no el que lo vamos a pagar. Entonces, cuanto más para abajo tengamos de ciegas, es decir, cuanto más short estemos, menos peso todavía van a tener estas manos, estos connectors, y más peso todavía van a tener estos con blocker, ¿vale? Sí, buscamos ligar más top pairs que otra cosa con menos. Y luego ya con 20 la historia es que también estamos mixeando el roll con el roll all-in. Entonces va a haber peso también en el roll all-in. Era una tabla un poco difícil de crear y de explicar. Es que es la más adaptativa del todo, es que es muy el tema. A los rivales, es que esa, claro, es que yo hay gente, por ejemplo, que con 20 ciegas no lo hago link con nada, hay gente a la que sí que hay que hacérselo, hay gente que no le puedes hacer roll call con ciertas manos, luego encima 20 no es lo mismo que 15, igual con 15 ya no te tiene ni una sola pocket, por ponerte un ejemplo, con 15 ya de 2 esas 7, por ponerte algo, te los está open pushando siempre, igual con 20 te las tienen limp, tu push a tu roll. Entonces, claro, como hay esas diferencias entre cada pocas ciegas y tal, eso es muy adaptativo y aplicar conceptos a muerte. Claro, y entender, eso es poco a poco entendiendo el juego y tal. Luego, por ejemplo, estas tablas pues en realidad son un poco neat en el rol, si nos fijamos, porque son pensadas contra regs que estén bien equilibrados y tal. Pero yo sí os aconsejo que si tenéis barcas y tal y que veis que tenéis ahí en el juicio el dato del infol, como lo tengan alto, yo aquí tengo un rol. O sea, aquí bueno que hay un 23 y yo a lo mejor tengo contra ellos un 60. No sé sí. Aquí está lo que dice Luclor, aquí está esto de 30 y tal, no sé cuánto, pero el típico que te limpea, luego te foldea mucho, o el típico que te limpea y luego le destroza realmente, o el típico que te limpea y que no te tiene un limp push en la vida,
Entonces, a ese encantado, por ejemplo, aquí el QJ Suited no se la roleamos, tiene valor, obviamente, QJ Suited contra un rango de limp, no se la limpeamos por no dejar tantas manos en limp y que foldeemos luego al push del rival. Es decir, es un poco pena cuando quemamos tanto equity de una mano que ha llegado limpia SB contra EB y roleamos aquí, por ejemplo, QJ Suited, K8 Suited, As8 Suited y luego contra ciertos rivales no nos da para pagar y la tenemos que foldear, por eso está en check. Pero si lo que comentaba Oscar, si estás contra el rival que no tiene un limp push, que no... Es decir, que no tienes miedo de qué tal, que encima va a foldear sin problema ninguno el QJ Suited de las 8 Suited, es decir, todas las manos que creas por valor que vas a tener ahí, méteselas, estas manos J10 Suited, Q9, K8, K9, manos que llevan dominadas a su rango que te hacen link call y luego de la parte de farol lo mismo, es decir, si estás short y no sé cuánto, le bloqueas con el rey, con el as, con lo que sea, a rolear a muerte, claro, y si tienes más cercano a 40, pues a rolearle muchas más especulativas, incluso alguna de estas, es decir, te puedes inventar más realmente, mientras cumplan un poco con las reglas de todo lo que estamos viendo, pero puedes pasarte de lo que quieras. Ayer ni una, bro. Ayer ni una, ¿eh? Pues nada, macho, ¿qué se lo va a hacer? Quedó contestado esto, ¿no? Sí, lo más, eso, siempre los rangos, yo lo que pienso y lo que os trato, bueno, los dos lo pensamos, por así decirlo, que son adaptativos. O sea, es siempre estar adaptándonos contra cada rival. Si vemos que foldea mucho, pues le rolearemos mucho. Si vemos que foldea mucho luego post-flop, pues más todavía, porque encima le roleamos y foldea mucho, pero luego cuando le CBTamos en el flop también foldea mucho. Entonces, contra esa gente tenemos que explotarla y adaptarnos nosotros y ganar el máximo dinero posible y rolear mucho y CBTear mucho. Y si foldean mucho al river, les vamos a apostar mucho en el river, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí. La clave es entender los HUDs, entender el tipo de perfiles y adaptarnos bien a cada jugador. Cuando hagamos eso bien, empezaremos a entender todo mucho mejor, tanto los rangos, cómo utilizarlos, contra quién usarlos de una forma o de otra. Esa es la clave, entender el juego. Y eso lo vais a ver, bueno, ya lo estaréis viendo en los vídeos de post-flop, como hay manos que pre-flop igual por tablas no son así, pero nos hemos adaptado de esa manera, luego en las revisiones de torneos también. Claro. Y nada, eso, a seguir, a fijarse a muerte. Es que no hay una fórmula no hay una fórmula secreta. No hay ninguna fórmula secreta, es decir, no podemos decir aquí, bueno, pues sí, tal, no sé cuántos, no, es que cada día es diferente, cada perfil es diferente, cada cosa es diferente. Y de hecho nosotros hay días, eso, que lo hablamos entre nosotros y tal, que hay días que yo me pongo a jugar y digo, pero que soy tonto o algo así, ¿sabes? Sí, es que hay días que no te enteras realmente, es decir, no has dormido bien o simplemente no has calentado bien la cabeza y hay decisiones en las que la cabeza no va bien realmente de qué tal. Pero bueno, que eso, que va a pasar y es ir ajustándose e ir intentando llegar al máximo posible. Sí, hay días que a lo mejor estás incluso jugando bien y te sientes un inútil porque todas las cartas caen al revés, eres incapaz de ganar una mano porque te están ligando, tú no estás viendo las cartas de los rivales, pero al final siempre estás foldeando en el turno, en el river y después que soy incapaz de ganar una mano, no puede ser, soy malísimo, lo que sea. Pero eso no es así, a lo mejor es que el póker es un juego de información incompleta. Va a haber rachas malas en las que a lo mejor estamos jugando bien y no podemos hacer nada. No podemos... Entonces eso también hay que intentar mentalmente ser fuerte, porque mentalmente también el póker es un juego que te va minando, luego te hace cometer errores porque mentalmente no estás bien o no estás concentrado, te has tildado, estás cabreado y tomas las decisiones mal. Y luego eso, estar muy atentos cuando juguéis y no estar jugando con el Twitter abierto, con un vídeo de no sé qué. Eso también es súper importante porque al final nos estamos dejando pasar muchísima información vital para el desarrollo de cada mano. Y bueno, pasamos a otra duda. Yo creo que se ha quedado... Sí, yo creo que sí, ha quedado bien explicado. Sí, por aquí. ¿Se me escucha? Sí. ¿Quién habla? Álvaro. Buenas. Vale, hola Álvaro. Con respecto a la velocidad de los torneos. Digamos que en un torneo normal, un torneo lento, podemos jugar perfectamente estas tablas, pero en un torneo turbo en el que, bueno, tenemos 100 ciegas y dentro de 15 minutos vamos a tener 30 ciegas, tenemos que hacer alguna adaptación, tenemos que jugar, bueno, pues tú cuando tengas 30 ciegas juegas la tabla de 30 ciegas y cuando tengas 50 juegas la tabla de 50. O ser un poco más previsores y decir, bueno, vamos a jugar un poco más tight, más loose, porque vamos a intentar adaptarnos a la velocidad del torneo. Creo que la leí esa duda, creo que la habías escrito, ¿no? No la he escrito. Pues alguien creo que alguien escribió algo muy parecido por ahí, pero bueno. Creo que fui yo, en plan, en torneos turbo.
Sí. Pues es decir, básicamente no tienes que hacer adaptaciones realmente. Es decir, en un torneo turbo, quieras que no, tú estás en un momento del tiempo y tienes 100 ciegas y al final tienes que jugar como si tuvieses 100 ciegas porque esa mano se va a jugar con 100 ciegas. Entonces, las estrategias que luego tienes post-flop son basadas en esas 100 ciegas, en el SPR que hay y demás. Luego sí que es importante, porque leía también algo que ponía la pregunta, que en el supuesto era un torneo avanzado en el cual ya pues eso, que respecto a la media tenemos bastantes fichas y demás. Ahí sí que es importante comentar que para hacer calls, que creo que venía la pregunta por ahí, que para hacer algún call y demás a all-in, que dices, vale, tengo 20 ciegas y me sale que aquí tengo que pagar esto con 20 ciegas a un tío tal, pero mis 20 ciegas ahí son muy valiosas porque la media es 7, algo así que me suena que era la pregunta. Entonces ahí eso está más relacionado con el coste de confrontación que tienes en ese torneo. Es decir, si ya está avanzado, el coste de enfrentarte a tu rival sí que va a hacer que el equity necesario de tu mano para pagar sea mayor y por tanto tengas que pagar a veces con rangos más cerrados. Pero bueno, eso, es decir, lo quiero separar. Si tienes coste de confrontación, si el torneo está avanzado, estás en bubble de premios o cerca de premios o lo que sea, sí que van a cambiar mucho los rangos y eso, lo dicho, en los vídeos de ICM se ve bien y luego va a haber revisiones de torneos y de mesas finales para ver esas cosas in situ bien, cómo tenemos que hacer las adaptaciones y todo. Pero para un torneo turbo en general, en el cual no haya coste de confrontación ni nada, yo no haría ninguna adaptación. Es decir, yo utilizaría, si juego 30 ciegas, como jugase estrategia general con 30 ciegas. Si juego 80 ciegas, estrategia general pues con 80 ciegas o lo que sea. No cambiaría mucho mi estilo de juego. Prácticamente nada, de hecho. Vale, perfecto. Luego, una cosa ya por añadir, un añadido, lo que sí cambia es cuando jugamos short. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en la situación en la que justo, si estamos atentos, va a subir el nivel la mano siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos 10, 15, 12, las ciegas que sean, y va a subir el nivel justo la mano siguiente, cambia el nivel. Entonces sí que me adaptaría y metería el all-in casi como si tuviéramos las ciegas del nivel siguiente. Es decir, imaginémonos que tenemos 40.000 en el nivel 1.000-2.000, tenemos 20 ciegas, pero justo la mano siguiente se va a jugar 1.000-2.500, pues jugaría el rango de all-in de 1.000-2.500 porque realmente es no sería exactamente ese, pero tampoco sería el de 1.000-2.000. No sé si me explico. Sí, no pusiéramos como si tuviéramos 20, sino que ni tampoco, si fueran 1.000-2.500 tendríamos justo 16. Pues tampoco pusiéramos 16, pusiéramos algo medio, como si tuviéramos algo así como 18. ¿Vale? Vale. Eso ha quedado entendido. Justo cuando van a cambiar los niveles sí que cambia un poco. Porque, sobre todo pasa mucho en UTG. Imaginémonos que estamos en UTG, tenemos 10 ciegas, estamos en 1.000-2.000 y tenemos que pulsar un rango de 10 ciegas, que en UTG es un rango tight. Pero justo la mano siguiente va a ser en 1.000-2.500 y es que encima vamos a ser ciega grande. O sea, que es que en las siguientes no tenemos ya solo 8, sino que encima nos quitan una. Y resources entonces, no cuenta realmente, resources que luego te viene la ciega grande, es la movida. Entonces, claro, eso lo tienes que tener un poco en cuenta tú y lo que dice Luglor, pues algo más, sí. Hay que pulsar un pelín de más en UTG y sobre todo cuando va a subir el nivel. Y luego para los que juguéis en vivo y sea VIP Lainante, ya no os quiero decir lo que hay que pulsar de más en UTG antes de que te llegue esa ciega por no perder la full equity. Justo mencionaste sobre Resource. Hay una opción de eso justamente que es de ver cómo en Future Game Simulator. Sí, en Resources. ¿Es eso o no se trata de eso? Sí, es un poco eso, pero bueno, sí, yo realmente esto no lo he estudiado con el Resources. Es algo que es lógica, si lo pensáis es lógica pura. Realmente no es lo mismo, la siguiente mano ya la vamos a jugar con menos ciegas, los rivales probablemente ni se den cuenta y realmente sí, tenemos 10 ciegas, pero ¿qué más da tener 10 que tener 8 la mano siguiente? O sea, no va a cambiar nada, es casi como si tuviéramos ya 8. O sea, realmente, porque vamos a tener 8 justo después. Es con esas fichas. Entonces no es realmente como pusear 8, pero a lo mejor sí que en vez de 10 pusaríamos como si tuviéramos 9. ¿Vale? Y en UTG pues lo mismo. Luglor, entonces lo que decías está relacionado con la duda que dije yo, que por ejemplo si tenemos 5-5 en UTG con 14 ciegas, si van a subir encima justo las ciegas, pues se debería pusear. Sí, exactamente. Se debería pusear porque justo la siguiente a lo mejor tienes 11, encima te van a pasar y sobre todo ya en vivo, imagínate, no sé si jugáis en vivo, pero que encima es VIP Lainante, que es que ya no te quitan una ciega, te quitan 2.
Claro. Lo suban encima, pues imagínate, ya te quitan medio stack, prácticamente. Encima 5-5 hay push, ¿no? 5-5, 14 ciegas, bordercilla, ¿no? En UTG de mesa de 9. Sí. Estará ahí en el límite. Probablemente sea la última. En 8 seguro, yo creo. Otra pregunta, chicos, también, perdón, sería ¿qué rango de Tribet Push emplearíamos contra Open Raise de Small Blind cuando estamos con 25, 20 o 15 ciegas? Claro, es que ese también, ese sí que me acuerdo bien que lo hablamos en su día, de lo metemos, no lo metemos, y ese sí que dijimos ni de puta coña, porque es que es más todavía que lo que hablábamos del rango de rol y tal, es todavía más adaptativo que tal, porque eso, mira, aquí en pantalla, por ejemplo, si nosotros aquí en la ciega pequeña estamos pues, utilizando el rango de ciega pequeña, el nuestro es este. Es decir, estamos abriendo estas, estamos abriendo por aquí, estamos abriendo por aquí, esto, tal. Pero claro, es que esto sí, está muy bien, nuestra estrategia está muy bien pensada y demás, pero hay gente que lo hace parecido a esto, pero es que luego la gente cambia, pero por completo. Hay gente que tiene un rango con 20 ciegas del 100% de limp, hay gente que tiene todo el 100% de OR, todo lo que juega ahí, y hay gente que lo tiene en porcentajes parecidos a nosotros, pero lo compone de otras maneras. Igual lo compone más con peso en manos con blocker con el rey, igual lo compone de la parte suite, prefiere limpiarla todo. Entonces es tan difícil el estimar lo que está abriendo el rival en ese momento que es imposible ponerlo en unas tablas y que quede de manera correcta. Entonces eso, fíjate bastante, y eso sí que te recomendaría utilizar resources, porque yo es como mejor reviso estas situaciones pensando en un poco lo que va a abrir en media el rival. Sé que es imposible clavarlo, el DSB es el más difícil de estimar, pero intenta estimarlo de la mejor manera, pues el rival es más loose, y fíjate en el dato de Open Race desde la SB y demás, y eso, y pues bueno, pues obviamente siempre siguiendo la misma línea, pues van entrando las más fuertes, cuanto más abra, entran las mismas que son las manos que tienen más equity contra el rango que nos van a pagar y demás. Entonces eso, trabájalo con resources y reglas un poco generales realmente. Okay. Claro, es que luego depende también la situación, ya aparte de todo lo que ha aplicado, también de la situación en el torneo, si tenemos coste de confrontación, si le vamos a poder meter presión, si no, si... Entonces sí, es que es imposible crear una tabla que sea correcta, como bien ha explicado el Cholo. Vale. Luego tenía una aquí apuntada de Estel, que no sé si estará por aquí. Bueno, la digo en voz, que es acerca de los rangos de 3-bet push, que la duda te referías si, pues eso, que había estábamos deep y la media de la mesa estaba short o al revés, ¿no? Sí, o sea, cuando yo tengo claro que miramos por el BB, el stack efectivo, pero lo que no tengo claro si siempre se mira para ver la tabla deep short, el stack de otro o claro. el stack total, o sea... Es buena duda, es buena duda, porque claro, hay unos que es versus deep, eso quiere decir que es contra un rango de alguien que estuviese abriendo estando deep, y versus short, que es alguien que estuviese abriendo short. Pero claro, tiene sus matices y es una duda totalmente razonable la que tienes. Es decir, si por ejemplo aquí como pone, estamos deep, pero el staff efectivo está short, ¿nuestro Stever Put es short o deep? Pues claro, es que esto de nuevo depende de los rivales, pero si vamos a poner en supuesto que todos jugásemos bien y que todos abriésemos menos estando short o abriésemos otra composición que estando deep. Entonces, si esos rivales están short, aunque tú estés deep, tú tienes que pusearle versus short, realmente, porque ellos están abriendo con un rango short. Sí, lo que y viceversa, la pregunta. Y viceversa igual, porque esto lo veo a veces que es más común el otro caso, que están todos deep y nosotros por cualquier motivo nos hemos quedado short. Entonces, claro, de ahí que las tablas de 3-bet push versus deep, porque hay muchas situaciones en las que se da eso, que nosotros somos el short y que tenemos que 3-bet pushear. Bueno, la regla general ya la habéis visto, que contra rangos deep que suelen tener algo más de peso de OR, tenemos que 3-bet pushear más que contra rangos short. A ver, para que me quede claro, porque es que este tema... Este tema es complicadillo, es un poco abstracto. Sí, este tema hemos estado Estel y yo como una hora esta mañana ahí, vamos a... No lo entendíamos, ¿vale? O no lo entendía yo. Ellos sí, pero yo no tenía ni idea. A ver, imagínate que tengo 20 ciegas, ¿vale? ¿Vale? Y me hace OR alguien que tiene 100 ciegas. Yo quiero saber
tabla miro de 3-bet push? ¿La de deep, que es él, o la de short, que soy yo? Piénsalo. La de short. Es decir, te está abriendo un tío que tiene ¿cuántas? El está efectivo es el mío, el de 20. No, ¿quién pero está versus. Es versus, fíjate aquí, es versus UTG Deep o versus Cut of Deep. Ese versus es la clave es la respuesta a tu pregunta. Tenemos que mirar siempre versus si el short es el otro, claro, versus short. Ah, vale. Cut of Deep o Pero tal. el Es decir, número de ciega es el efectivo. Es el guillo de esta mañana. Es que, o sea, tienes que mirar tanto si él o tú tiene 20, será el de 20 que tiene que mirar. claro, Si sí, eso es. Si el que abre, vamos a poner el caso en el que el más lioso, que abra alguien que tiene 25 ciegas y nosotros tenemos 15. Realmente, ¿no? Entonces tenemos que pusearle el de 15 short, porque él está short, Él tiene 20 jugamos también. 15 efectivas. Pero si jugamos contra uno deep que tiene 100, tenemos El que de meterle 15, el de 15 deep. Eso es. No, si está claro, la clave es el versus. Es versus. Ahí ¿Versus está. quién? El villano, ¿qué es? ¿Deep o short? Pues miro deep o miro short, ya está. Pero hay una cosa ya que es la que cambia, que es bueno, imaginaros, todos en la mesa, imaginaos que soy yo el que abre, tengo 100, pero todos en la mesa tenéis 15. Si todos en la mesa tenéis 15, porque si todos tienen 100 y tú eres el único que tiene 15, tienes que pusear el de 15 contra Deep, porque él está abriendo contra rangos, contra gente que tiene 100. Pero si todos tuvieran 15, Púntales, él a ver qué debería hacemos. estar adaptándose y abriendo un rango de 15. Ah, vale. Claro, Entonces es mi estaría pregunta, viendo... Exactamente, es el caso de mi pregunta, que yo tengo 100. Claro, entonces ahí todo sí que el mundo- cambiaría y tendríamos, aunque él tuviera 100, él sí que está jugando un stack efectivo de 15 contra toda la mesa. Entonces él es como si tuviera 15 y entonces tenemos que pulsar el de 15 short. Claro, porque justo en el supuesto abre Oscar, que se está adaptando bien a las ciegas que tiene la gente. Si es alguien que veis que no se está enterando, pues otra Claro, vez si es un abrir. recreacional que no se va a dar cuenta en los stacks que hay por detrás, que no se va a dar cuenta de que le van a hacer pusear mucho más, que tal, que cual, y va a seguir abriendo rangos amplios, pues entonces le podéis pusear como alguien que abre deep. Pero si es alguien que se está dando cuenta y que se adapta bien, tenéis que tener cuidado. Ah, muchísimas gracias. Ya a mí ya me ha quedado clarísima esta duda, ¿eh? Clarísima. Así me gusta, hombre. ¡Ole! Pues me imagináis, llevamos desde el sábado con esta duda, ¿sabéis? O sea... Para eso están las tutorías, para eso están, porque si no... Claro, que encima es eso, luego igual te lo No queda contesto igual de escrito. claro por escrito. Claro, igual te lo contesto escrito y te quedas igual o peor. Es la Claro, historia, sí, entonces, Es lo hay que nos duda. pasaba a las dos, porque yo le intentaba contestar, pero no nos Sí. aclarábamos. Y hay veces que nos ha pasado de escribir, que escribes el tal, ves que no eso y dices que no, que por aquí no nos vamos a entender en 4 siglos Claro. realmente. Entonces, claro. Vale, gracias, ¿eh? Nada. Para eso estamos. Seguimos pues. ¿Quién tiene alguna más así en directo? Si no, miramos el Slack. ¿Alguien en directo, no? Pues pasamos el Slack. A ver. Soy una barca de esto, te lo juro. Miro y es que estoy mirando a todo y no estoy mirando a nada. Creo que te pasaste una milla, pero ni me acuerdo. A ver, vamos desde arriba, para que no quede ninguna. Esta está contestada por aquí. El buen sí que es sobre agro. Ah, vale. Y las preguntas de Adri y el HUD. ¿Pasamos al HUD o qué, Óscar? El HUD es algo importante, la verdad, sí, que queríamos... Yo antes del HUD tengo una de rangos, Sí. que la había puesto por ahí. Ah, Era vale. el tema del squeeze. De cómo adaptarnos y qué rango... Vale, esta está clara, la del obviaremos UTG, esa ya te respondieron, creo, ¿no? Consideramos a partir de las posiciones de low jack, ¿verdad? Y cómo se ven alterados este tipo de HUD en mesas, tal. ¿Esa estaba contestada, Nico? No. Vale, pues te contesto primero esta, que es la que Vale. primero va. Si jugamos MDD, obviaremos UTG y consideramos las posiciones a partir de low jack. Es decir, claro, si estás en 6, tú para hacer open race, según los rangos que te hemos dicho, desde la primera que habla, abres low jack, luego high jack, luego cutoff y tal. ¿Y cómo se ven alterados los datos del HUD? El HUD en mesa de 6 te traquea, el low jack es early position, el high jack es middle position y luego cutoff es cutoff, button es button, SB es SB y BB es BB, ¿vale? Vale. Y bueno, el VPP y el PCR sí que entiendo que sube, que debe ser Sí. más alto que en full ring. Claro, porque... ¿Y estamos las jugando- W? Las Los W un pelín más altas. ¿Por qué? Porque se dan un pelín de menos botes multiway. Al haber botes multiway, los W bajan. ¿Vale? Los botes multiway, por ejemplo, cuando nosotros jugamos heads up, deberíamos ganar de media un 50% de las manos.
pero cuando jugamos three-way ya tenemos que ganar de media un 33. Entonces, en las mesas Sysmax se dan menos votos multi-way, un pelín menos, entonces sube un pelín el W, pero tampoco es muy significativo. Vale. Y la siguiente de Nico era, bueno, la que ibas para no dejarte y tal. ¿Dónde La está de escrita, tío? Squeeze era más para arriba. Era del principio, pero bueno, el tema era qué rangos usar para Squeeze. Claro, rangos de squeeze no hay, pues por lo siguiente, pues es parecido a la respuesta de antes. Del No rol. se puede hacer de manera correcta cuando estamos hablando de los perfiles a los que nos estamos enfrentando. Es decir, si yo podría decirte, vale, contra UTG, Colcal de Hijack, en el botón te squeezeo este, pero claro, UTG tiene que ser Luglor y el Hijack tiene que ser Tony Rastas, por ejemplo, y así con todas las mesas en las que nos enfrentemos, aún así habiendo diferencias entre res que te colcalean algunos más y otros menos, y tiene que cambiar algo el rango de squeeze de tal. Entonces, en general, yo lo que haría, es decir, la regla general que tienes que seguir, que por ahora bastante trabajo tienes con esto y tal, pero lo que te recomendaría es que sigas las ciertas reglas generales, como cuáles. Por ejemplo, a la hora de tribetear, nosotros explicamos en los vídeos, por ejemplo, en posición, que tribeteamos las mejores, las que pensamos que tienen valor contra nuestro rival, que podemos pagarle los forbets o y demás, y luego las peores, pero no lo hacemos con 3-2 off, lo hacemos con las mejores de las peores, es decir, de manera polarizada. Para el squeeze es el mismo concepto, realmente es squeezear las mejores, las que creas que tienen valor y que no se van a beneficiar de pagar, lógicamente. Por ejemplo, Ases ante un colcal de 1 jugando 100 ciegas nunca se beneficia de pagar, entonces esas fuertes, que esas salen bastante fácil. Y luego las que salen más difícil y sé que te va a costar más, pero que bueno, que luego vas a ver en vídeos, ciertos conceptos de squeeze, en los vídeos de post-flop, luego en las revisiones de torneos también vamos a ver squeeze, y en posteriores seguiremos aclarando dudas en manos que pases y demás. Pero en general lo que tienes que pensar es eso, las manos que te den para pagar, cuando alguien ha pagado y demás, tienes que pensar qué manos tienen la suficiente fuerza, pensando en el rango que ha colcaleado el otro jugador, las manos que tienen la suficiente fuerza para enfrentarte a los dos jugadores. Cuando lo veas dudoso, la que veas dudosa que no tal, esa es la que squeezeas. Siempre siguiendo los conceptos generales que hemos dado aquí, es decir, cuando estemos más deep, cogeremos manos más especulativas y cuanto más short estemos, buscaremos manos con más top pair y demás. Entonces, claro, ponernos caso por caso es técnicamente imposible. Entonces, si queréis, en los análisis de manos, poner dudas ahí y os vamos explicando más y demás para ver lo que hay que squeezear o no. Porque, claro, es muy importante el hecho de que... Es que, claro, por ejemplo, desde el botón estamos enfrentando, aquí en tablas, pues lo dicho, estamos enfrentando un open race de UTG desde el botón, a ver, rangos rápidos definitivos, y pagamos un determinado rango porque creemos que tiene el suficiente equity para luego materializar bien post-flop y que es lo suficientemente rentable. Pues es el mismo con el colcal. Lo que tienes, el concepto que es importante transmitirte, es que pienses muy, 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 muy bien en el rango que ha colcaleado ese jugador. Es decir, si es un jugador débil, pues ampliar más tu rango de colcal y, por tanto, dejar de squeezearle algunas si le squeezearías a algún jugador. Y si es un jugador que tiene rangos muy cerrados, mucho cuidado porque no va a haber prácticamente manos con las que puedas overcalear y lo que quieras jugar va a ser muchas veces squeeze. Es decir, es un poco el resumen. Sé que pues eso, te sacará de algunas dudas, pero que obviamente no te estoy dando la solución final ni nada, pero no te preocupes porque luego se sigue viendo en los análisis post-flop, en las revisiones de torneos y demás. Vale. Vale, aquí apuntado. Vale, seguimos con el Slack. Vale, vi una aquí que me había saltado. Vale, Alex. Buenas, mi pregunta para la tutoría de mañana es un poco obvia, pero me saltan bastantes dudas. Por lo que respecta a las tablas Colcal, botón UTG, tal. Por tablas 10-10, 9-9, 8-8 están en el CC, pero si hay algunos jugadores que hacen CC, no sería tal heads up contra UTG, es decir, estamos hablando otra vez de squeeze, ¿no? Casi me lo has respondido ya. Sí. Casi me lo has respondido en la anterior. Sí, y es muy importante que pienses en la propiedad que tiene tu mano. Por ejemplo, aquí 8-8, 9-9 encima contra estos rangos que son UTG, MP y tal, que son duretes y eso, no tiene el suficiente valor como para jugar squeezeado. Cuando hablemos de otras posiciones, igual bottom cut of bottom, igual 9-9, ya hablamos de otra cosa realmente. Pero contra esas posiciones no tiene el valor suficiente y aparte la propiedad que tiene una pocket es el setear y al setear sacamos mucho valor. Por tanto,
Cuando tenemos manos de ese tipo, como pueden ser un Kaku Suited, KJ Suited, además, y eso, que va a jugar bien multiway, una Pocket que va a jugar bien multiway, como puedes imaginar, va a estar bien overcolear, es decir, va a estar bien pagar por detrás. En cambio, luego, cuando tienes una mano que no juega tan bien multiway, muchas veces prefieres meterla al squeeze o foldearla directamente. Entendido. Yo tengo de tablas justo un pelín arriba de donde estabas. Bueno, no es exactamente de tabla. ¿Te gustó lo de...? 21.51. Ahí vale, lo tienes. Ahí es a la No, 21.51. Lo tenías ahí. ahí está. Sí, mi pregunta, no sé si le he explicado bien, es si nos abren y nosotros tenemos 25 ciegas o menos, ¿siempre es fold o trivet push? ¿O tenemos uno rango de call o de...? Sobre todo la ciega me llama mucho la atención para la ciega grande. Es buena pregunta esta, porque sí que es decir, esto es algo con lo que os podéis liar bastante. Es que esto no, yo creo que no debería haberlo. ¿Por qué? Porque sobre todo contra rivales buenos que sepan interpretar nuestro movimiento. Nosotros cuando estamos triveteando con 25 bebés o menos fuera de posición, estamos metiendo demasiado porcentaje de nuestro stack y ya una vez que nos pusean, nos forbetean, no vamos a foldear. Y cuando eso sucede, no podemos tener faroles y nuestro rango percibido es muy fuerte. Entonces, va a ser muy fácil para nuestros rivales foldear sus manos que no son tan fuertes y nos vamos a aislar contra un rango muy fuerte. Y pasa muchas veces que sí, que pasarán, por ejemplo, imagina, nos abre UTG y estamos en ciega grande y tenemos ases y tenemos 20 ciegas. Pues si ahí triveteamos y le ponemos 6 ciegas y media o 7, va a ver bastante claro que las tenemos prácticamente siempre buenas. Es un canteo. Es un canteo. Sí. O sea, vamos a tener ases, reyes o damas. Pero call se puede hacer, porque en ciega grande... Sí. De hecho, yo juego mucho call ahí con esas manos. Y defense, porque pones aquí que no debería haber defensa de bebé, esto sí, defiende muy parecido a las tablas de bebé de 30 bebés versus las diferentes posiciones. Muy parecido. Vale, y porque me parecía muy bruto pushear 25 ciegas o tener que foldear. O sea. Sí, a ver, claro, no tal. Y luego puede haber situaciones, por ejemplo, con entre 25 y 20 ciegas en las que sí que queramos colcalear también. Por ejemplo, en pues ya high, ya contra low, ya no queremos mucho realmente porque igualmente va a ser tal. Pero, por ejemplo, desde posición de botón, sí que entre 20 y 25 ciegas sí que podemos colcalear demás porque, bueno, vamos a materializar mejor nuestro equity, hay alguna mano contra determinado rival que no nos interesa trivet pusearla y sí que lo vamos a poder hacer, sobre todo en botón, entre esas ciegas. Desde el resto de posiciones es cierto que la proporción va a ser menor y que os recomendamos más trivet pusear en general, pero en botón y bebé obviamente, ya te digo, defiende bastante y manos que veas así border, que sí que sean trivet push y que materializan peor, incluso mételas, y las que materialicen mejor las defiendes aunque puedan entrar en trivet push. Por ejemplo, vamos a ver. Esto en la tabla de sizings nos lo pone, ¿no? Los tamaños estándar, según las ciegas que tengamos. OP y todo esto, ¿no? Ya, pero esto es de Colcal lo que estamos comentando, ¿no? Sí. O sea, no hay sizing. Colcal y defensa de ciega. Claro, aquí es el sizing que pongan ellos. Está silenciado, Eva, creo, ¿eh? Sí. Que si es menos de 15 ciegas es push. Digo, nos está insultando o algo, o sea, silenciado ahí, tiene cara cabreada. Sabes que estaba leyendo, tengo el Slack en la otra pantalla, pero dice Esther que es defendiendo en ciega. Si con 15 ciegas es push, no hay defensa ahí. Sí, con 15 ciegas puedes defender con 15 ciegas también. Y con 9 también, yo defiendo. Y con 9 también. Con 10, con 9 ciegas estamos defendiendo también. Hay manos que no dan para el 3-bet push y que puedes beneficiarte de pagar porque tienes buenas odds y, por ejemplo, voy a decir con Quetzal, con Rey. Sobre MP y tenemos 10-8 suites. Sí, 10-8 suites y nos abre MP y tenemos 10 ciegas o 9, pues pagamos. Hemos dicho la misma mano, sí. Eso es muy claro. Se está tomándose en serio el curso, ¿eh? Se está metiendo en su cabeza. Que se entera. Pues nada.
Pero bueno, eso, siguiendo con la pregunta, es que tiene mucha amiga la pregunta, porque Sí. es que, claro, es cierto, a la hora de hacer los rangos lo pensamos, que decimos, joder, es que claro, hemos puesto aquí, decir, después 25, luego de 30, digo, a ver si se van a pensar que con 28 ya tienen que ir metiendo los hostiazos, pues que de estas moradas con todo, y no seáis tan bestias, y eso, y pues, es decir, las tablas de Theory of the Push está para saber lo que es rentable, al igual que lo que comentábamos de las 5 suites y las 4 suites, esto de que esto es rentable hacerlo con 25 ciegas. ¿Por qué? Porque tiene demasiado fall el rival cuando abre ahí y nuestras manos tienen el equity suficiente contra el rango que nos paga en comparación con el fall que tiene. Y lo que comentamos en el vídeo, que lo hagáis, que está bien que lo hagáis y demás, que si os lo ven alguna vez de lujo, que os vean que estáis loquísimos, pero esto en un deep rank no lo hagáis, por ejemplo, Claro. por el amor de Dios, o tal, es decir, adaptaros y pensad en cuándo podéis aplicar estas cosas de la mejor manera. Estáis justo en un torneo que, imaginaros en el clásico, que dais 20 y no llegáis al clásico hasta esa situación, hasta dentro de 2 años otra vez, y no metáis ahí las 25 ciegas en MP contra UTG con las 5 suites, porque os vais a arrepentir toda la vida el día que os pague. Sí. Nos pedís que os devolvamos el dinero, me cago en... Eso es para cuando juguéis por chips, en las fases iniciales os quedáis con 25 ciegas, pues ahí sin duda pues la metéis, pero luego ya cuando estéis en un D-Rank pues eso, os lo ahorráis. Que tampoco el EV va a ser algo matemáticamente un movimiento ganador, pero muy a la larga y no merece la pena meterle tanta varianza en las situaciones más finales y tal, con coste de confrontación y tal. Aprovecho y en esa tabla falta, de las 4 y de las 5, falta la leyenda, pero bueno. Ahí va, es verdad, está en la otra, pero no la traspasamos a esta. Vale. Sí, que está puesta la anotación en la otra aquí, que pone las 5 suites, solo es UTG contra UTG o algo así, ¿no? Y faltará la anotación de la otra también, que era, no sé si era la de 20 ciegas 25 también, short, con la 25 de short. Rey 9, Dama 9 y J9 era la nota, me parece, suited. Es verdad, vale, pues mira, lo anoto aquí. Anótalo si luego lo... Joder, hasta que esté en esto perfecto, madre mía. Sí, de verdad que... Nunca va a estar perfecto. Yo ya estoy notando que jugar MTD hay también sentidiño, no hay perfección. Sí, hay sentidiño, hay mucha parte de sentidiño en los MTTs, claro. Porque no tenemos datos, nunca hay suficiente muestra de los rivales, cambia todo el rato con cada stack, cada situación en cada fase del torneo es diferente. Es que los torneos son muy adaptativos. Es que es eso, lo bueno es eso, que no es como un robot. Claro, no es como un spin que juegas más o menos contra los mismos, lo que dice Óscar, juegas como un robot, en Terrex juegas, es decir, es que tienes que jugar GTO y tal, y luego en Cash pues igual, estás jugando contra los mismos muchas veces, siempre con 100 ciegas. Aquí pues sí, yo por ejemplo con gente de party, pues que me doy de hostias todos los días, que son fields más pequeños, pues sí que ya no te puedes hacer el cabrón entre vosotros porque ya os conocéis bien, pero te metes a un torneo de Win, de Stars, de LOT, de no sé qué, que es que no... Que ves de Pascuas a Ramos a alguien que igual tienes 400 manos que corresponden estando deep, de repente estás short y demás, es que puedes jugar muy explotativo, sinceramente. Bueno, pasamos con más dudas, ¿no? Antes del HUD ya no tenemos ninguna... Bueno, espera, a ver si hay alguna escrita por aquí. Venga, vamos desde arriba, estas contestadas. Bueno, estas son las de Adri que van para luego, para ahora, para que empezamos del HUD. La de Estel contestada. Esta es del HUD, de Sivanen. Esto es de antes, ¿no? También. ¿Qué es un squeeze exactamente? Bueno, ya lo contestó Robert ahí. Race Fersin. Esta es del HUD también. Y bueno, está contestada también, que está bien contestada, que lo leí yo por Estel. Hay aquí la de Eva, que pone: hola, termino de hacer el test y tengo una duda sobre la pregunta de K7 Suite, que no quiero desarrollar por aquí, por si hago spoiler del cuestionario. Si os parece, os la planteo en la tutoría, aunque va relacionada con la duda que tengo con los rangos de Theory of the Push. Venga, puedes decirla ahora. Si alguien nos hace trampas en el cuestionario, pues le vamos y le buscamos personalmente. Esperaos que ahora, como lo habíamos dicho por Skype, esperaos que mire... Es la de que el Rey 7 Suited, si estás en ese... A ver, esperaos que ese ve botón. He contestado porque quería saber qué tabla se miraba. De Theory Push. A ver. Ah, sí, SB contra botón, ¿no?
Era la pregunta, creo. A ver, que lo saco del fiazo. Bueno, esta no es. No me acuerdo de la pregunta yo, la mía. Vale. Juegas 15 bebés y te reparten K7 suited en ciega grande. La mano le llega limpia a Baton con 80 bebés y abre. La ciega pequeña foldea. ¿Qué haces con Rey 7 suited? Y claro, yo he contestado todo el rato all-in, ¿sabes? Pero sí, pero es discutible. Es discutible justo ese movimiento. ¿Sabes? Y yo ponía call y el cuestionario es all-in, ¿no? Y yo miraba las tablas. Serán parecidos los EVs, ¿no? Hay de pagar y de ir all-in, ¿no? Es muy parecido. Muy parecido, sí. Aquí sale que se puede ir all-in, pero claro, aquí justo que tenemos la otra opción que es call y tal. Pensaba que era de SB. Es que yo cuando la he leído pensaba que era de SB y estás en BB. Y claro, y yo decía, ¿pero por qué no es call? Y digo, tal. Y yo le decía, pero entonces, pero claro, era lo de qué stack mirar. Si el rango de deep o el rango de short, pero ya me lo habéis contestado antes. Sí, eso sí, pero bueno, igualmente, es decir, esa pregunta la vamos a quitar, creo. Porque porque también relacionado con la mía, si se puede hacer call. Claro. Y realmente yo la mía ha sido casi después de esta pregunta, sí. Sí, porque ya te digo, es muy discutible la respuesta a eso. Claro. Muy discutible. ¿Qué veces esta? He tenido un 80% solo, que lo sepáis. Yo si es mejor que yo el tío, se las meto y si no es mejor que yo, le pago solo, creo. Claro, yo suelo hacer eso también. Y también depende de cuántas ciegas tenga esto también depende de cuántas ciegas tenga la SB. Ya, porque si la SB está SOR, yo la defiendo. Si la SB está deep, puede que la tienda a pusear más, porque pienso que va a abrir un poco más el botón. Porque si está abriendo a 2 SOR, va a adaptarse y va a abrir menos porque se va a comer más pivot push. Si está abriendo ya solo a 1 SOR, va a abrir un poco más y va a tener algo más de fold. Entonces va a subir el V de nuestra mano. Ya que estoy, me contestáis la otra pregunta. Yo cuando hago los cuestionarios, yo lo hago el cuestionario como si estuviera en un aula con un profesor mirándome y no miro nada, ¿vale? Se supone que es un examen para ver si... Muy bien, Eva, muy bien. No, pero la cosa es que yo he hecho el cuestionario con las tablas y me parecía obvio. Yo si juego con las tablas, o sea... Es hacer trampas, eso, a ver. Llámame loco, pero yo creo que estás haciendo trampas. Yo he sacado un 100% con las tablas, ya de memoria. Con el libro, claro, viene a hacer el examen con el libro. Claro, no, yo no he hecho el examen, yo lo he hecho, pues joder. Tú sin libro, ¿no? Tú sin libro, ¿verdad? Tiene más mérito tu 80 que mi 100, Eva. 2 minutos y 20 segundos, digo, joder, pues lees la pregunta tal, y tú tal. ¿Sabes? Yo digo, lo veo normal. O sea, que se tiene que hacer como hago yo, ¿no? Es lo suyo, porque así sabes realmente tú misma lo que sabes. Si lo haces con las tablas, realmente no sabes dónde están tus errores y dónde te estás equivocando. Vale. Es mejor hacerlo sin ellas. Claro. Para ti misma, o sea, como aprendizaje. Para darte cuenta de en qué estás fallando. Joder, he hecho una cosa bien, estoy desvalida. Bueno, sí, a ver... Aquí viene pregunta sobre el coronavirus. A ver el que gana todos los torneos. Buenas tardes. Antes de la tutoría de esta tarde quería haceros una pregunta. Viendo el aislamiento por el coronavirus, la gente está jugando a lo bestia y el número de recreaciones es altísimo en las mesas. Vale. He ajustado mi rango de call hasta el punto que me da la sensación que estoy cambiando mi juego demasiado y pagando más fantas de las debidas. Bueno, en situaciones que de normal no haría. Me gustaría, si se puede, ser que hablaréis un poco de las reglas generales de juego en estas situaciones ante jugadores con botes grandes y sean recreacionales, ya que ahora mismo es lo que encontramos en las mesas y nos puede mover muy bien. Gracias de antemano. A ver, preflop, yo ampliaría rangos contra esta gente, es decir, en un rango de 100 ciegas vamos a poner rangos rápidos definitivos. En un rango de 100 ciegas, por ejemplo, que juguemos desde el cutoff contra un open race, contra MP, venga. Baton contra MP, pues si MP es un recreacional que está abriendo mucho, que juega luego muy mal post-flop, pues le puedes colcalear pues el K9 suited, el Q9 suited, estos ases suited que le tribetearías, ampliar tu rango de valor para tribetearle, es decir, hay igual meterle algunas dama-off, as-j-off, meterle jotas, meterle 10, aislarte con él y demás. Claro, es decir, cambiar la composición contra los recreacionales, en vez de polarizarnos, lo hacemos lineal. O sea, colcaleamos las que está diciendo Cholo, las que vemos en amarillo y todas esas las estamos colcaleando todas y sin embargo estamos ya tribeteando más lineal. Estamos tribeteándole el as-q off, el as-j suited, el rey dama suited, el as-j off, el as-10 suited.
todas las mejores manos de nuestro rango, incluso 10, 10, 9, 9, todas esas las triveteamos para hacer los botes grandes y luego Y todas las quedarnos que a solas sean, con él también, claro. claro, y todas las que sean más especulativas se las colcaleamos, incluso podemos colcalearle más. O sea, Eso es. aquí no está 10-8 suites, podríamos pagar con 10-8 suites, J8 suites, Rey 8 suites, Rey 7 suites. 9-7, 8-6, Rey Sí, los 7, Rey 6. suites, sí. Sí. En botón contra uno, cuanto más recreacionales hay, Claro. más Sí, vamos a pero pagar. ayer me han pagado un trivet de 11 Bibi con 9 Kresov, ¿eh? Perfecto, perfecto. Mira el valor que le ha sacado. Es decir, por eso hay que cambiar el rango. Reyes con 9 Es lo suyo. Kresov, pero muy contenta. Ahora, pues a mí me lo hicieron igual ayer, pero fue todavía peor. Una de las Pero manos dice, más. primero la ha abierto y después me paga el trivet, o sea... Claro, hombre, ya que abre, no se va a claro, tirar, la claro, quería hombre. ver, es fecha de nacimiento seguramente, o algo así, el 9 de marzo. Pues eso, contra los recreacionales, cuantos más haya, los botes lo más pequeños posibles pre-flop y luego los hacemos grandes cuando hayamos ligado. Entonces, al contrario, en vez de... bueno, en este caso tenía premium, por eso... Claro, con premium lo hacemos grandes pre-flop, pero Claro, si no tenemos premium, pues pequeños pre-flop y luego cuando las tengamos buenas post-flop, los hacemos grandes. Que ellos, una top pair se van a dejar las 100 ciegas. Claro. Es que fíjate, es que el ejemplo que has puesto es claro. Es decir, ¿para qué coño le quiero trivetear yo 6-5 suites a 9-3 off si me va a pagar? Le quiero trivetear una que la mejor, realmente. Le quiero coger las mejores y no trivetearle farol. Rango lineal. Sí. Y vale. Pues, luego, ¿cómo nos adaptamos? Seguimos, ¿cómo nos adaptamos? Preflop eso, colcaleamos de más a las barcas y triveteamos de menos. Y luego postflop, pues hay bastantes claves realmente. Es decir, eso tienes que adaptarte mucho porque puede haber recreacionales de bastantes tal. Puede haber el típico loco, entonces a ese, lo que explicamos en tipos de rivales, chequearle mucho, hacerle tamaños pequeños, que se le velee, que nos farolee, que meta fichas el dentro. Y si es el perfil general de recreacional, que es más de tragar apuestas y no apostar, no evaluar bien, no farolear y demás, a eso es apostar por valor lo que quieras y luego, si no farolea, muchísimo cuidado en pagarle las fantas que comentas. Pero bueno, también contra estos perfiles, fíjate mucho en los tamaños que te hagan, porque, por ejemplo, apuestas cercanas a bote, en el flop, bueno, vale, puede pasar, pero luego Tun y River, cuando van a apuestas cercanos a bote o verbets o demás, suele ser un size intel que tienen esta gente y que suelen llevarlas cuando tengan más pequeñas, pues suelen llevar más faroles, más sizing más pequeño suele llevar más faroles. Así en general, lo que se me ocurre así decirte rápido, no sé a Óscar si se le ocurre algo. Sí, eso. Al River mucho cuidado, sobre todo contra los recreacionales, mirar el perfil y cuando se hagan apuestas grandes, Es que tienen foldear casi todo. Echar a correr. Sí. Y Una bueno. cosa, yo solo juego en Sportium, pero mis compañeros, tanto Estel como Jesús, me han comentado que hay mucho recreacional y que a lo mejor debería pasarme a jugar en otra sala, como Poker Stars, Winner o 8-8. ¿Qué sala recomendáis que me meta a jugar? Que no sea Sportium, que yo siempre juego en Sportium. Es que cada una tiene lo suyo realmente. Jesús ha preguntado y no... Estel, mira, le vi el otro día en 888. ¿Sí? Está preguntando Jesús por el chat y no lo habéis... Y es que no se termina la pregunta. Y aceptar a Confía que quiere entrar. Sí, Confía le acabo de aceptar, pero a este no le vi. A ver. Es que no se me oye. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Vale, es que he cambiado algo del micrófono porque no se oía. Estaba hablando aquí y lo he puesto por... joder, si mira que de mensajes hay en el chat aquí. Sí, no estábamos dentro ni tú ni yo. Buenas tardes, chicos, sí que estoy dentro. Perdonad porque no me he emparrado que era en el Slack y esperaba el correo y me lo dijo ayer Contrerillas y estaba en la parra, así que mira que estaba en casa sin hacer nada. Bueno, no te preocupes porque se queda grabada, luego la puedes... Sí, por eso, luego la puedo ver y ya está. Perfecto. Mira, lo que pregunta Rubén, empiezo desde arriba de lo del chat, lo que pregunta Rubén, ¿las tablas están hechas matemáticamente contra rangos estándar? Efectivamente, estas son tablas que sí que están adaptadas un poco al meta general, pero que están hechas para jugar contra alguien que juegue bien realmente. Entonces, bueno, las adaptaciones que acabamos de explicar contestan a esto. Claro, están pensadas contra regulares. Claro, eso es. ¿Me podéis contestar lo que he preguntado? Sí, lo de los botes grandes ahí contra recreacionales y tal, me estoy encontrando sobre todo por flop, no sé, situaciones ahí que me sacan de odds, regadas que hay que pagar, situaciones que en condiciones normales no pagaría.
pero que, bueno, en la situación en la que están ahora las mesas, bueno, estoy pagando, estoy cambiando mi juego, no sé si lo debo hacer o no. Y bueno, hay veces que... Igual no lo haces, ¿eh? Estoy perdido en ese sentido. Pero claro, es que es una pregunta un poco genérica para contestar así solo realmente. Es decir... Pero merece la pena pagar botes tan gordos de, pues no sé, me estoy encontrando, yo qué sé, en un flop, por ejemplo, hay 3, 7, 8, por ejemplo, me estoy encontrando que se stacken ahí 60, 80, 100 ciegas con As 8, con K8 o tal. No sé. Pues si tienes manos realmente que sí que, es decir, que crees que van ganando esos rangos y demás, claro que tienes que pagar porque ganan bastante. Es decir, el tener, por ejemplo, contra esos rangos, si se están jugando 60 ciegas en el flop con una top pair de 8, el tener 9-9 ahí es una maravilla para ti y sí que si te estás encontrando eso, sí que deberías pagar, pero claro, es pero difícil. Claro, son normalmente jugadores que no tienes prácticamente manos. Intuyo que son recreacionales, pero claro, no sé, en un torneo con recompras o tal, pues bueno, la situación es más sencilla, como si dijéramos, pero en un torneo hay, por ejemplo, donde hay recompras y tal, estás jugándote muchas ciegas sin saber muy bien, bueno, si te está haciendo la regada o no. Claro, pero eso nunca lo vas a saber. Eso es algo que tú tienes que adaptarte de lo que os digo siempre, adaptar a los rivales e intentar... pues eso, hay veces que si tenemos dudas o pensamos que, pues, si crees que es demasiado riesgo, no lo hagas. Y si piensas que... Es que eso depende de la lectura que tú tengas del rival. No te lo podemos decir sin estar contigo en una mesa y viendo al rival o viendo el HUD del rival qué tienes que hacer contra cada uno. Eso Pero vamos, es... Si en general, es decir, si tú lo que dices, en general, todos los que estás viendo, que van entrando, que no tienes datos, todos son un perfil parecido y te las están regando en esas apuestas, estás haciendo perfecto, realmente. Claro, tienes que estaquearte, te estás adaptando bien. Es lo que estás haciendo está muy bien, estás adaptándote. Ahora que ha cambiado el meta y que está, pues, adaptándote, que es justo lo que os digo que hagáis. Iros adaptando todo el rato y en función de cómo vayáis viendo las mesas o a los rivales o tal, jugar de una manera o de otra y no siempre como diga las tablas o como tengáis pero luego repaso, por ejemplo, la sesión, me estoy marcando manos donde tengo dudas y tal, y me da la sensación de que estoy estropeando como si dijéramos mi juego. No sé si realmente me estoy adaptando para bien o me estoy adaptando para mal. Yo por lo que me dices es para bien, realmente, es decir, porque no es que estés, al final te da un poco igual destrozar tu juego, destrozar, como quien dice, tu juego equilibrado contra estos rivales. Si tú piensas que en general esos jugadores te están jugando así, pues estás haciendo bien realmente, desviándote de la manera correcta. Bueno, voy a seguir haciéndolo, pero no sé si lo tengo claro del todo, porque la verdad es que la forma de juego que tenía antes y la última semana sobre todo, a nivel de, bueno, hay mucha más gente en los torneos, juegan totalmente diferente y bueno, yo creo que hay que adaptarse bastante. Es totalmente diferente hace 15 días, pero vamos, como el día y la noche. Claro, porque entonces estabas jugando contra gente que sabía jugar y ahora estás jugando contra gente que no tiene ni idea. No te creas, que yo estoy en un nivel de 3, 5, 10 euros y hay gente que hay verdaderas ballenas. Luego pues ya tengo marcados ahí a los buenos, pero bueno, ha cambiado mucho el tema, pero mucho. Espero que para bien, no sé. Pues sí, ya te digo, fíjate mucho, es decir, no pares de fijarte, es lo que lo comentamos bastante en los vídeos, no pares de fijarte en los nuevos jugadores y por lo que me comentas, es decir, estabas en un nivel en el que ya el nivel era bajo y que ahora pues están entrando muchos más jugadores de nivel bajo que no sabes si es más bajo que el de tal, tampoco lo cambies excesivamente, si ya los jugadores que había eran jugadores débiles, pues ahora porque hayan entrado más, que sean del mismo perfil, no cambies el estilo realmente. Si ese perfil que ha entrado nuevo estimas que son peores que los que había antes, pues sí, juega más explotativo y juega más manos con ellos y todas las adaptaciones que comentamos. Ok, vale. Venga, muchas gracias. Nada. Vale, pues las del chat creo que están escritas, están contestadas, ¿no? Sí, habría que pasar al HUD por darle un vistacillo. Sí. Vale, pues empezamos con las preguntas de Adri, si eso, para el HUD. Que fue el primero que puso, creo, aquí, ¿no? Si no estoy equivocado. Vale. Hola a todos. Tengo algunas dudas acerca del HUD. La verdad es que nunca había usado HUD y ahora mismo pienso que es una herramienta tal. Algunas dudas, vale. ¿Es normal que cada torneo que juego mi HUD empiece de cero? Sí. Porque, es decir,
cuando estás jugando no te aparecen las stats totales, que sí que te aparecen cuando estás revisando tus manos. Creo que eso sí que las ves cuando estás revisando tus manos. Sí. Que aparece en la pestañita, show all time stat heroes o no sé qué. Entonces sí, el VPIP contabilizan también los check en BB, diría que no. Es decir, estoy prácticamente convencido que no, porque no es voluntariamente, es involuntariamente que has entrado en el bote. ¿El PCR contabiliza solo los open race preflop o también los tribet y tal? Todo. Cuenta el preflop conjunto de las race, acciones agresivas. Vale. Si damos por hecho que cuantas más manos tenemos registradas de un jugador, más certero será el análisis que hagamos de su juego, ¿es razonable que abra otras mesas del torneo para que vaya contabilizando su juego por si me lo encuentro en una fase más avanzada del torneo o incluso otro día? Lo llevo haciendo un par de días y me siento un poco friki, la verdad. A ver, está de puta madre, la verdad. El tema que te lo cape el mismo tracker. Por ejemplo, en PokerStars yo creo que no te deja traquear más de X manos cuando estás de voyeur en la mesa del otro. Correcto. A mí me pasó, me puse a traquear a un jugador y me lo dijo. Has traqueado el máximo de jugadas posibles. Son 30. Venga, anda pájaro, que esto no eres el primero que lo ha pensado. Sí. A mí me ha pasado también. Vale. ¿El vídeo 13 del módulo 2 se puede descargar de alguna manera para seguir consultándolo o estará disponible in an eternum para alumnos de este curso? Este es el del HUD, ¿no? Sí. Vale, sí, ese está ahí siempre. Vale. ¿Habrá algún psicólogo capaz de remontar mi ánimo después de ver mis resultados en 24? Siempre hay una salida, tío. Siempre... Qué buena es esa. Esa es buenísima, Adri, te lo juro. A todos nos ha pasado, ¿eh? Es que es un desastre absoluto. Sí. Bueno, hay que ir ajustándose y ya está. Que encima es eso, que luego cuando juegas en niveles bajos es imposible tener un juego bueno. Es decir, vas a tener leaks siempre. Por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo siempre. Ahora en 8, por ejemplo, es un poco diferente, pero hace unos años en 8 yo recuerdo que igual tenía unos fall al 3-bet del 58, 57, una cosa así tal, que, hostia, es muy elevado. Pero claro, si a esa gente, yo lo que he explicado siempre, digo, yo creo que tengo un nivel bastante superior a esta gente. Entonces, si yo, cuantas más manos juegue con esta gente, entonces me da igual un poco sacrificar la que haría, por ejemplo, con 15 ciegas open push contra regs. Aquí me da igual abrirla porque les voy a rascar más luego jugando. O en general, les voy a abrir de más a fuego y luego si no me escribetean ni una, ¿para qué le voy a pagar? Y tal. Entonces, siempre va a haber desajustes cuando estés jugando en niveles más bajos, realmente. Eso también es cierto. Vale, Sivanen, que esto lo tenía por aquí apuntado. Buenas, es posible que mañana... A ver si podéis explicar un poco mejor One When Show Flop and One Not Showdown. Y también los stats pre-flop, Aggression Factor y Aggression Factor tal, aplicado al torneo, tal. ¿Contesta tú ahí el Luglor o qué? Vale. One When Show Flop. One When Show Flop, empezamos. El One When Show Flop es el porcentaje de manos que el jugador gana una vez llega al flop, se ve el flop. ¿Vale? Adelante. Sí, o en el flop o en el turno o en el river. Da igual, pero imagínate que CBTA en el flop y el otro se tira. Esa es una mano que ha ganado post-flop. Ya entra, se suma algún One Shot Flop. O sea, es el porcentaje que gana. Cuanto más alto sea, quiere decir que más cantidad de botes se lleva de los que juega. Entonces, cuando estos números son altos, en torno al 50%, más de un 50% es difícil que encontréis a jugadores, pero sí que vais a encontrar veces 53, 54, los más altos. Esos son gente que va a ser gente que farolea mucho, que es muy combativa, que check raisea mucho, que roba muchos botes y que ganan, por así decirlo, con la roja, con la línea roja en una gráfica, si lo veis. Entonces son jugadores a los que tendréis que adaptaros y tanto girocalearles más en el river, foldearles de menos, en todas las situaciones. Y viceversa, va a haber jugadores con un buen One Shot Flop muy bajito. Cuando veáis jugadores con un 40, 38, 39, son jugadores contra los que foldearía además. Manos que a lo mejor decís, esta mano no sé si foldearla, fold. De ese tipo de jugadores, fold, siempre fold, al river, al turn, siempre fold. Entonces, el One Shot Flop es una estadística que indica muy claramente, cuanto más alto sea, la agresividad de nuestro rival. Por eso yo siempre digo que es mucho más fiable el One Shot Flop que tanto el AF como el AFQ, el Aggression Factor. Entonces yo hace años sí que jugaba sin el One Shot Flop, utilizaba los Aggression Factor y tal, y realmente no me quedaba muy claro. No entendía muy bien el juego o sea, no entendía muy bien ese dato ni llegaba a conclusiones realmente muy claras. Entonces sí que tendería... No, yo lo quité directamente de los HUDs porque no lo entendía.
Entonces, bueno, no os podría explicar muy bien el AF y el AFQ porque nos... Sí, hay indicadores realmente que nos van a explicar mejor la agresión del rival post-flop, y cuando tenemos unos indicadores mejores no necesitamos usar otros que tienen muchas más incoherencias y que va a ser más difícil de hilar con las estadísticas que estamos viendo. Claro, es el porcentaje de veces que apuesta entre la que paga. Es que eso, ¿cómo te deja? Es muy relativo. Como no tengas tropecientos casos encima y demás, a veces es bastante relativo. Entonces eso, aparece ahí en los pop-ups porque aparece por defecto y no se quita, pero yo no me fijaría mucho en eso, sinceramente, y me fijaría más pues en las CBETs que hagan cada calle, lo que fue el de cada calle, y sobre todo de manera genérica en el One Win Show Flop y el One at Showdown, que sirve para comparar un poco el gap con el One Win Show Flop. Pero vamos, la importante es el One Win Show Flop. En todo caso, que me acabo de acordar ahora, Luglo, lo que hablamos ayer, les vamos a mandar el vídeo del HUD del tal, porque hay un curso anterior que hay un vídeo en el que aparece más explicado, porque aquí, claro, ya en el vídeo me puse directamente a decir, pues está esto, está preflop, esto, tal, a decir valores que, claro, quien no tenga claro del todo el HUD, igual, yo por lo que he visto en algunas dudas, os pasa a algunos, ese vídeo sí que lo explicamos más lentamente, pues el VPIP es el porcentaje de veces que tal, el este es esto, tal, explicamos cada estadística mejor, entonces ese ahora os lo pasamos y listo, porque el HUD sí que se lo habíamos pasado, ¿no? El HUD más simple, ¿no, Óscar? Sí, creo, vamos, estaba yo pasé el de PT4 y creo que pasó Tony el de HM2 al final, o lo consiguió. Vale. Sí. Claro, pues eso, ya el vídeo explica el HUD que os hemos pasado, entonces sí que creemos que es importante que lo tengáis ahí, pues por si os falta base en cuanto a este tema. Cholo, hablando de este vídeo del HUD de MTT Genesis, también en el vídeo pone, o en el curso pone, que tenemos un PDF para descargar con la explicación del hack, pero ese PDF no está en ninguna parte. Lo preguntó Javi Fragea el otro día también por el Slack y no nos habéis contestado. Bueno, es un PDF ¿de qué? ¿De PDF del HUD? Sí. Buenas, sí, ya estoy aquí otra vez. Bueno. Sí, habían comentado habíamos puesto, de hecho, un PDF, que íbamos a subir un PDF con los valores medios. Lo que habíamos comentado es que los valores medios están explicados en un vídeo que os vamos, como han dicho Cholo, os vamos a incorporar al curso. Sí es cierto que cuando hagamos este PDF de stats medios tenéis que tener en cuenta que, no sé si estáis de acuerdo Cholo y Óscar conmigo, que también va a depender mucho de la estrategia del rival, esos stats medios. Sí, está claro. En ciertas y bueno, situaciones de la estrategia del rival. Datos de estoy pensando yo ahora que realmente en el vídeo sí que digo los stats medios. Es decir, lo que pasa es que me imagino del nuevo HUD. Me imagino que querían un resumen, ¿no? Otra cosa que pensamos también, que no sé si la llegamos a hacer, Tony, ¿te acuerdas que yo tenía una plantilla con todos los... Bueno, los pongo aquí para que la veáis. Lo preguntó Sonia, eso en el curso de Génesis. Esta plantilla, no sé si se ve. Vale, sí. La tengo así con colores y con qué es cada stat. Os la podría hacer a Word, por ejemplo, o a lo que sea, con en cada nombre de cada stat los valores medios también. Y la podríamos pasar. Si la queréis, yo para aprenderme los HUDs, me compro los rotuladores de los colores y me pongo cada stat en un colorcito y así es como los aprendo. Sí, lo que os enseñaré, Óscar y Cholo, Nene, Mati y yo hicimos una para cash. Ya os enseñaré el modelo y hacemos otra para... Claro, lo hacemos en un momento así en ordenador para torneos. De todos modos, se puede poner lo que son las abreviaturas de cada stat en el HUD. Se puede poner... Quedaría muy gigante, claro. Si tienes que ponerlo en cada uno, sí. En todo caso, igual, lo pasas por encima. Para los que no recuerdas. Pero lo pasas por encima y se ve lo que es cada cosa también. Claro, cuando tú te pones encima del número, te pone lo que es el número que estás buscando. Y si más o menos tienes una plantilla al lado o algo, sabes más o menos dónde tienes que buscar, sabes más o menos, el HUD está medio estructurado. Primero viene el juego pre-flop, luego viene el juego en el flop, luego tenemos en el turn y al final está el river. Que más o menos... está ordenado. Dentro de lo que cabe, cuando ya vas entendiendo dónde está cada dato, ya es fácil encontrarlos. Sí, al final uno se acostumbra al HUD, pero es lo que dice Óscar, que si pones el cursor encima del valor te dice qué stat es. Es que escribir el nombre del stat te va a generar una ventana súper incómoda, que cuando empieces a multitablear es una locura. Claro. Acabo de pasar la chuleta del HUD, por si queréis, con colores y todo.
grande. Joder, ¿La Javi. tienes hecha? Sí, sí. Ole, Es que yo la tengo puesta delante, justo encima del ordenador. qué grande. Yo la tengo también, pero la tengo encima del escritorio. Ya. Por si tal, vamos, la hice en su día. ¿Que seguimos con dudas del HUD? Sí. A ver qué había por aquí. Bueno, la de Carlos ya hemos contestado. Había más dudas del HUD y no las estoy viendo. Si queréis ayudarme, porque soy una barca Estoy terrible. guardando la chuleta que nos ha pasado, Javi. Vale, te ayudo a Esto, buscar. mirad, aprovecho para recordar lo de los hilos en el grupo de Slack. Utilizar los hilos y no respuestas en... Sí, aquí, como este, ¿no? Adri Guerrero, 4 respuestas. Claro, claro. Mira, Robert, cómo se sabe bien el funcionamiento de Slack aquí, claro que sí. Así me gusta. Claro, tenéis que contestar a una pregunta con un hilo, porque o si no, se Sí, pierde. se desvía todo. Sí, es que hay algunos que revisan. A veces a mí me pasa, a veces incluso a mí me pasa, que contesto como una... De hecho, no estoy contestando, estoy escribiendo como una nueva pregunta. Utilizar los hilos porque va a facilitar para todos, para encontrar cosas, una duda de alguien y tal. Este del Race Fersin me suena que te lo había contestado bien Estel, ¿no? Que es las veces que he jugado. De las que has tenido la oportunidad. Si te llega abierta no cuenta, por ejemplo, Claro, esta mano. Aprovechando lo que ha dicho Tony, hay veces que yo he podido, no sé cómo lo he hecho, la verdad, soy un fish, he podido contestar, como habéis dicho, en una subconversación, por llamarlo de alguna manera, porque no sé cómo lo habéis dicho, pero otras veces me sale en el principal. Yo realmente no sé cómo carajo lo hago. Esto es porque... Cuando esas respuestas, ¿no? O algo así, o cómo era. Sí, es que en Slack, o sea, cuando alguien escribe algo, tú te pones encima de su pregunta, ¿vale? Y te pone iniciar hilo, si eres el primero que inicia el hilo. Cuando le das a iniciar hilo, hay una pestañita que pone publicar también en el canal. Entonces, fijaros que igual eso no esté marcada, porque si marcáis esa opción, contesta al hilo y lo publica paralelamente también en el canal. Haz un ejemplo ahí, Tony, a ver si me quedo yo y así no la... A ver, espera, te lo hago yo aquí. A ver, ¿a qué quieres que te conteste? Al último de todos, que no tenga respuesta. Nada, me la juego a este de aquí. El último. Ahí está. A Esteban CN10. Claro, ¿veis? Estas preguntas así Claro, es que yo lo hago con el móvil, ahora estaba flipando. Venga, vamos a contestar a Esteban C10. Hola, ¿podéis pasar el enlace? Iniciar un hilo. Y ya te sale el hilo aquí. Ahí, en vez de responder. Vale, de hecho, ves lo escribe aquí a la derecha. Como dices tú, le puedes invocar también así, contarle tal. Vale, ok. Y entonces ahí está la opción que pone también enviar a módulo, pero esa no la pongáis, ¿sabes? Claro, porque sale abajo, ahí puesto. Entonces eso ya dejas aquí escrito. Bueno, vamos a hacer la prueba. Le pones, ¿puedes pasar el enlace para entrar? No. Estamos llenos. Estamos llenos. Y ahora le saldría aquí, justo. ¿Ves? Y si lo pones, por ejemplo, tal, sale ahí y abajo, si le pones el cuadrito este aquí. Ok, perfecto. Entonces, y es que a mí me da miedo lo de iniciar hilo, digo, a ver si la voy a pifiar y nunca me metía por ahí. Y luego... el primero que inicia el hilo le sale eso y luego ya es contestar al hilo. Claro, luego ya te pones una respuesta y ya vas escribiendo ahí, 2 respuestas, 3 respuestas. Eso es. Estaba revisando y del HUD no queda ninguna más, así escrita. Creo que no queda ninguna más. Comentad por aquí si tenéis alguna duda más o si se nos ha pasado alguna. Bueno, yo una cosa, pero es más bien en relación a Poker Tracker. Siempre que inicio el HUD, tengo que luego ir a buscar el HUD de la escuela porque por defecto me aparece otro y no consigo cómo ponerlo, que siempre me aparezca ese. Lo puedes definir. No lo consigo, aquí. tío. Coges aquí. Le das. Que como está en inglés también, HUD, pues mierda. aquí, mira, arriba lo estáis viendo, ¿no? HUD Options. Y seleccionas el perfil que quieres. En este caso sería Bipoker Ascent, ¿no? Anda que no has dicho. Haz y se te pone... ok. Se te pone aquí, es decir, esto cambiaría, ahora no lo he cambiado.
y le das a Apply o OK y ya te queda guardado y ya la mano que abres ya te va a aparecer el perfil ese. Pero que se fije, no sé si se me oye, ¿no se me oye? Sí, perfectamente. Que se fije bien que marca la pestaña de torneos y no la del Sí, pass. claro. Eso también es fallo muy típico. Sí. Que También lo estás aquí, puedes pero ¿por qué? fijar desde la mesa sin tener que ir allá. Claro, yo lo fijo desde la mesa también. Ah, bueno, también. Le das donde... Sí. Es que claro, habría que abrir una mesa para fijarlo desde Es la que mesa. sí, yo le pongo... No, yo le pongo Puedes abrir a... el replay aquí, exactamente, sí. Change Set profile layout y le es metes donde lo aquí tienes esto y posicionado. listo. Y luego... Set profile as default, ¿dónde estabas? Aquí. Y ya te sale. Es decir, ya le das ahí y ya te cambia. Y vale, pero ponte ahora ahí. Ahí luego lo guardo, sabe el layout, ¿no? Ah, Pero- Save Layout. Claro, pero para que te quede siempre tienes que ir donde te digo yo. Vale. Porque Save Layout es para que te queden guardadas las No, posiciones en la cuadritos. mesa también lo puedes dejar para siempre. En la Sí, mesa mira, también lo puedes dejar para pincha ahí, siempre. Cholo. Pincha ahí, Pues no, Cholo. no, Sí, yo no lo Cholo. consigo. Poner como defecto. Escúchame. Y abajo del todo. Abajo del todo. Ahí, Profile, eso esa. es. Pinchas los dos. No sé si es Apply No, o Set. No, Apply. Pero set profile as default for this table type. No, Set o- Es la de abajo, es la de Apple. es la primera, tiene que ser la primera, porque esto es ponerlo como default, es decir, ponerlo por defecto y lo otro es aplicar esto Aplicarlo para a las todas mesas. las que tienes abiertas, claro. Claro, de ese tipo. Yo Mira, cada vez mira, que... mira. Cuando lo quieras cambiar le das a las 3 y no falla. O sea, le das Set Layout, File y Apply Profile. Luego Mira, eso, si vas tío. a la casa del vecino, le das también, ¿no? También. A ver, el set es para que se te guarden en las mesas de ese tipo. Y el Haz Apply, cuando default, estás en sí. sesión, si tienes más mesas de ese tipo, solo se te va a quedar en esa. Le das a Apply en todas No, las pero que tengas. el Yo primero lo hago debe una ser vez para y siempre. Siempre tengo... Claro, para siempre, pero a partir de que abres nuevas mesas. Por ejemplo, si lo Sí, acaba sí. él está en sesión y lo tiene 6 mesas de ese tipo, si le das set, cuando abra la séptima, le saldrá ya con ese, pero las que están abiertas no, las hay que que están aplicarlas, abiertas hay que claro. darle a Apply. La mejor opción es la que dijo Dale a las tres. Lacklor al principio, porque esta de aquí a lo mejor solo aplicaría para cada vez que tengamos una mesa de 3 jugadores, si lo hacemos atrás del replayer. No, a mí se me ha aplicado en todo eso. Claro, todo. eso que comentas tú es para Save Layout, creo, porque es decir, si yo aquí cojo y le pongo el HUD este aquí y le doy Save Layout, a la siguiente mano que ponga me va a Estará aparecer ahí. ahí. Y eso es para que quede el HUD, es el tal. Vale, que si no luego me queda lejos. Y bueno, y sabéis esto, porque a veces también pasa que estáis jugando, a mí hubo unos días que me pasó, es que son bobadas, pero os las cuento porque desquician, que coges, vas aquí, estás en la mesa, de repente estás multitableando y de repente le das un HUD y lo mueves sin darle al control. Es porque le has dado aquí sin querer en Unlock Layout y claro, ya la mueves sin pulsar el control. Entonces este problema es fácil solución, Lock Layout y listo. Vale, y con respecto al HUD, hemos dicho antes que en cada torneo se reinicia las estadísticas. Sí, ¿Y sí, no hay algún modo de que aparezcan las estadísticas de otro torneo? Pues yo no lo conozco, la verdad. Yo es que con los HUD que he estado trabajando hasta ahora sí que se me guardaban las manos y las veía en el directo, ¿no? Sí, Pero sí. ¿y te guardaba lo de toda la sesión o lo de toda tu historia? Y yo incluso hacía doble clic en el HUD y se me reiniciaba, o sea, se me ponía para las estadísticas de ese torneo. Podía ver las dos. Tanto las anteriores como las de... Eso me suena que lo tenía. Pero hablas de los rivales o de ti mismo. De los rivales. Claro, claro. De los rivales es así. En los rivales es en Options, arriba a la derecha en el replayer. En el Irlo poniendo eso. ¿El cuál? En la mesa que tienes abierta, arriba pone Options a la derecha, arriba a la derecha, pincha Options y ahí tienes... Set value of time of end, le quieres quitar o poner según si quieres desde siempre o no. Claro, si lo desmarcas tendrías el total. Y aquí, ¿no? está ahí exacto. Ahí. Sí, está. Bueno, ahora ya le di doble clic y por eso se me puso así. Claro, es que si das doble clic, mira, pincha doble clic. Claro, es decir... Es lo mismo. Ahora, le doy doble clic, ¿eh? No le he dado bien. Ahí. ¿Ves? Las totales y las de esa sesión. Exacto. Sí, pero hay un tercer dato y ahora doble clic cuando y se eso está revisa, sesión. que es que lo puedes poner como tú lo veías cuando has hecho la mano. Así, Entonces, yo lo que hago es un duplicata del HUD y lo pongo uno para jugar y uno para hacer la revisión. Por ejemplo, para hacer la revisión no me gusta que esté en transparente, porque me gusta ver... porque cabe bien encima y todo. Cabe bien para revisar. O, por ejemplo, yo para jugar
quito mi UT, no lo necesito para jugar, solo lo quiero ver cuando estoy revisando. Entonces hago un duplicata del UT y cuando es para revisión pongo, bueno, Claro. UT duplicata se llama. Sí, que es exactamente, es muy parecido, solo tienes que muy quitar el parecido, pero transparente, quitar el tengo estos tuyo. pequeños detalles. Eso está muy bien, el está muy que bien. Cuando yo estoy revisando, quiero solo las estadísticas de cuando yo estaba jugando para ver lo que estaba viendo en este momento. Me parece correcto, me parece correcto. Está muy bien, la verdad, esa Está idea. muy bien. Que hemos quedado aquí callados, que ¿tenéis alguna duda más por ahí? Todo bien por ahora. Todo No. bien y demás. Pues nada, Vale, a ver, pues chicos, a ver, unos consejillos finales habrá que dar a estos chicos. Sí, yo tengo consejillos. Yo siempre vengo para dar palos en general. A ver, lo que tengo que hacer primero es reclamar el poder de Cholo. Uf, a ver si lo suelto. No se lo des. A ver si lo suelto, que me estoy sintiendo genial aquí. Ahora te puedo silenciar a ti incluso, Tony. Banéalo. Espera, que igual si te puedo echar del grupo, te echo. Incluso puedes. No voy a hacer la bromita de echarlo, no voy a ser que luego no quede grabada y tal, pero a Óscar sí que le puedo echar, creo. ¿Cuánto cabrón? Ya tengo excusa, me ha echado Cholo. Ya puedo ludar tranquilo toda la tarde. A ver. Hostia, tienes tanto poder que no lo puedo reclamar. Te lo doy yo, hombre. A ver, Nada. ¿hacer ospeador? ¿Te hago ospeador? Sí, un poco, un rato. Venga, te paso el cetro. Que tiene el gusanillo, el jefe, demasiado rato callado. Tú calla que vas a recibir ahora. Por hablar. Vale, ahora tienes el ahora poder, lo tengo. Vale, ahora lo tengo. Vale, a ver, chicos, vamos a organizarnos. Las tutorías, es que me están escribiendo por el teléfono alumnos que me están preguntando si la tutoría es solo para él o si la tutoría, o dónde estaba publicada, que no me he enterado. Las tutorías, los enlaces de tutoría de empezar y replay están, y os lo hemos explicado, están en el apartado de tutorías, no en dudas, está en tutorías. Ahí tenéis los enlaces, acceso, y ahí cuando acabemos esta sesión, por ejemplo, que la edite, ahí tendréis el replay. ¿Sí? Entonces, os estamos enviando correos electrónicos también de recordatorio, pero tenéis que ir mirando. Si sabéis que la semana que viene hay una tutoría, tenéis que ir al apartado tutoría 3 y ahí tendréis la info, ¿vale? Eso por ahí. Y luego otra cosa, os pediría por favor que las tutorías, porque se han dado accesos a una hora después de la clase. Esto a partir de la próxima tutoría no se va a hacer, ¿vale? No se va a hacer por un motivo, porque la sesión empieza a una hora y sí que se entiende que alguien puede... El teléfono, ya me están diciendo algo. Sí se puede entender que alguien llegue tarde, etcétera, etcétera, pero no podemos dar acceso una hora después de haber iniciado la tutoría. ¿Por qué? Pues porque hay una hora de inicio y si yo no he podido llegar, no os preocupéis que se va a grabar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque cuando entra alguien una hora después, pues igual eso interfiere en la dinámica realmente de las... Tiene dudas que ya se han resuelto. Tiene dudas que igual ya han contestado. Sí. Escribe en el chat porque ha llegado tarde y los profes tienen que estar pendientes. ¿Me entendéis? O sea, no quiero parecer un borde de mierda, pero... No, yo en este caso, hablo por mi caso de hoy, yo lo entiendo, que ha estado en la parra, pido disculpas. Por eso me he entrado y me he mantenido ausente. Digo, voy a entrar, solo voy a mirar, voy a hacer de observador, no voy a decir nada. Pero tienes toda la razón, Tony. Claro, tienes toda la razón. o sea, lo que vamos a hacer, y quiero que lo sepa todo el mundo para que nadie se moleste, es que las tutorías, a los 20 minutos de iniciar, no se va a dar acceso a ninguna persona, a no ser que nos haya advertido con tiempo, que nos diga... Oye, mira, que yo llego a las 5:30, tal, claro, por ejemplo. me ha pasado esto, por trabajo, por fuerza sea, mayor, vaya. ¿vale? Por Entonces, trabajo, por fuerza. Claro, con previo aviso, tendría que ser previo aviso. Claro, entonces así os damos acceso, pero lo que no puede ser
entrada libre y espero que lo entendáis, ¿vale? Porque es como si tú vas a... imaginaos que esto es como una clase que estamos en vivo en un sitio. Entonces, a nadie se le ocurre... Bueno, los que habéis ido a la universidad, por ejemplo, pues a mí no se me ocurriría en la vida entrar en mi clase en la universidad 15 minutos tarde, porque es que no te dejaban entrar. Es que no te dejaban entrar. Lo acaba de explicar genial, Alex, por el chat. Tenemos el registro tardío 20 minutos. Light rate, dos niveles. Exacto, ¿vale? Entonces, bueno, pues queda dicho y espero que lo entendáis. Enfermos. Y nada, sí, ¿vale? es que yo he ido de chulo y me he sentado ya en ITM también, eso está feo. Nada, a ti te gusta entrar short, pero... Sí, puso las mesas las fichas en la FT. A ti te gusta lo fácil, entrar short y no hay que pensar. Bueno, pues entonces queda claro que late registration 20 minutos y seguro, eso pues seguration. Sí, y el que tenga algún problema que vea que, hostia, tal, pues que lo escriba en el grupo. Oye, mira, voy a entrar un poquito tarde porque tal. Pero no puede ser entradas, salidas durante la sesión, ¿vale? Bueno, pues nada. Ahora voy a dejar de grabar y os compartiré la sesión ahí en el replay, en tutorías 2, ¿vale? Gracias. Ok. Venga, chicos, pues Bueno, saludos. Saludos. A seguir dándole fuerte, ¿eh? Me cago en Dios, no os desaniméis. Ahora no tenéis excusas ahora. Hay que aprovechar, además, ahora. Sí. Aunque no os apetezca hacer esto, no hay otra cosa que hacer, así que... A la vale. ¿Quieres que le regamos? Vale, un saludo. Luego.